¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía con Juanma Pérez Noya. Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tardes. Muy bien. Juanma viene, hay días que viene que le pido que nos hable de política y de qué va a versar, de qué va a hablar su telediario, el telediario de Intereconomía, el telediario de todos los compañeros. Y hay otros días como hoy, precisamente por estar en la fecha en la que estamos y habiéndose producido las semifinales de las dos grandes competiciones europeas, que le pido que venga a hablarnos de deportes. Que no sé yo, no te voy a poner en el brete de decir cuál de los dos, qué dimensión informativa te gusta más. Bueno, la verdad es que... Sinceramente, yo me considero periodista deportivo, lo que pasa es que creo que al fin y al cabo el periodismo es curiosidad, tener una ansia de conocimiento y querer transmitirla. Y bueno, pues más en un periodismo más general, en el que se pueda hablar de política, se pueda hablar de sociedad, se pueda hablar de sucesos, también me siento totalmente cómodo, pero quizás la faceta en la que yo más a gusto estoy es el periodismo deportivo, pero vamos, que tan contento en todas las tareas. Bueno, pues hoy vienes precisamente a hablar de eso, del periodismo deportivo, y antes de explicarnos cómo ves esas finales, explícales a los espectadores, a aquellos que estén despistados, o a aquella señora o aquel señor que no haya visto, no esté al tanto de lo que ha ocurrido en los últimos días, explícales que tenemos a dos equipos españoles madrileños. Hay que explicar que estamos ante un hecho histórico, un acontecimiento que casi hace ya 30 años que no se produce, que es la posibilidad de que dos campeones europeos a la vez sean de la misma ciudad. La última vez fue en el año 94-95, la temporada 94-95, cuando el Milan de Fabio Capello 4-0 venció en la final al FC Barcelona de la Champions, y en la entonces Copa de la UEFA el Inter de Milán se impuso. Por tanto, había dos campeones, uno de la antigua UEFA, el Inter de Milán, y otro de la Champions League, el Milan. Este año, si todo sucede como esperamos los españoles, pues habría un campeón de la Champions League el próximo 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev, Real Madrid-Liverpool, esa final de la Champions, y también habría un campeón de la Liga Europa, de la Europa League, después de que ayer el Atlético de Madrid se clasificase. Jugará 10 días antes, el 16 de mayo, su final en Lyon contra el Olympique de Marsella. O sea, que el Atlético juega en casa y el Olympique juega... O sea, el Atlético juega fuera y el Olympique juega en casa, juega en Francia. Bueno, al final el estadio, en tanto para una competición como para la otra, la UEFA, que es la organizadora de ambos torneos, lo que hace es divide el estadio en tres zonas: una zona dedicada para entradas de la propia UEFA, la propia organización, tanto para representantes de las diferentes federaciones, patrocinadores, etcétera, y luego dos zonas aparte, una para cada uno de los equipos. En el medio sitúa a esas dos aficiones. Es una decisión que tomó a raíz de la fatídica final de Heysel, precisamente entre el Liverpool y la Juventus, en el cual se mezclaron aficionados de ambos equipos en la misma zona, y los del Liverpool atacaron contra los de la Juventus, provocando una estampida que desembocó en bastantes fallecimientos. Bueno, pues ahora dividen el estadio en tres zonas, una neutral en el medio y dos para cada afición. ¿Cuál es el problema? Que esa zona neutral es bastante extensa, de hecho comprende más entradas que las que están destinadas para ambas aficiones de forma conjunta. ¿Por qué? Porque la UEFA hace gran parte de su negocio en estas finales. Eso que decías de Heysel, que ahora se llama el Estadio Rei Balduino, creo recordar, ocurrió en Bélgica, supuso la expulsión inmediata y durante muchos años de los equipos británicos de las competiciones europeas. Efectivamente, y también supuso el comienzo de la eliminación de las vallas que estaban al final de las gradas. Hay que recordar que cualquier aficionado al fútbol de los años 90, de los 80, recuerda que había vallas al final de cada una de las gradas. De hecho, era muy típico ver a los aficionados colgándose de ellas. Bueno, pues se quitaron para evitar que hubiera pelotonamientos, que es lo que ocurrió en Heysel. Los aficionados de la Juventus, que corrían para evitar a los ultras, los hooligans del Liverpool, que les quería atacar, todos acabaron aprisionándose contra las vallas y de forma aplastados por asfixias. Murieron bastantes aficionados de la Juve. Al margen de la objetividad en la información que nos estás presentando, los hechos son los que son. Ahora te pido tu opinión personal. ¿Vamos con el Atlético? Bueno, Rafa Nadal ahora parece que sí, es una cosa llamativa. Yo creo que, mira, es un debate que se... Rafa Nadal ya sabemos que sí, pero Juanma Pérez Noya, ¿vamos con el equipo español en la competición europea? A mí de pequeño me enseñaron algo que es mucho más que excede al deporte, que es trata a los demás como te traten a ti. Y yo creo particularmente que el aficionado madridista sabe que el aficionado atlético tiene como símbolo, como santo y seña, la manía, podemos decirlo, al Real Madrid. Por tanto,
Deseo que el Atlético de Madrid aterrice bien en Lyon, que dispute una final competida, que ningún jugador se lesione y que, bueno, Marsella es una ciudad preciosa, El Conde de Montecristo es uno de mis libros favoritos que está ambientado en esa ciudad y, bueno, pues puede ser divertido ver ganar al Olympique. Bueno, todo el rodeo que acaba de dar Juanma Pérez Noya para decir que está a favor del Olympique. Me gustaría traer aquí a otro madridista, otro de los grandes madridistas que tenemos en la redacción, que se llama Agustín Benito Alba. Agustín, acércate un momentito, por favor. Es otro de los madridistas en los que tengo mucho interés en saber con quién va, si con el equipo español o con el... Un segundo que no tienes el micro. Agustín, ¿con qué equipo vas? ¿Con el equipo español o con Yo ayer deseé al Atlético de Madrid mucha suerte en la final de Lyon, pero voy con el Marsella, obviamente. Obviamente. No parece tan obvio. No, soy del Real Madrid y no creo que si preguntas, como ha dicho Juanma, en la misma línea, si preguntas a un Atlético con quién va en la final de Kiev, si con el Real Madrid o contra el Liverpool, te va a decir que va con el Liverpool. Así que yo voy con el Marsella. Bueno, pues ya ven, dos madridistas de pro en la redacción. Aquí hay un tercero, que soy yo mismo, y que tengo que confesarles que iré con el equipo español, que es el Atlético de Madrid, no con el Olympique. Y no por eso voy a ser menos madridista que estos dos compañeros. Pero, ¿sabes? Precisamente, yo siempre, y es algo que lo tengo más que comprobado, el aficionado del Real Madrid, de Madrid, tiene un poquito de inquina, lo podemos decir, al Atlético. El aficionado del Real Madrid, fuera de la Comunidad de Madrid, no tiene esa manía. ¿Por qué? Porque en el día a día, desde que eres pequeño, esa rivalidad Madrid-Atleti, en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, es muy manifiesta. Y, pues sí, seguro que fuera no, fuera no existe esa rivalidad, no existen esos enfrentamientos, por tanto se ve el Atlético de Madrid como un equipo madrileño, cuya afición, allá por donde viaja, lo hace con la bandera de España, sintiéndose orgulloso de nuestros símbolos, y eso nos hermana, al fin y al cabo. Pero esa rivalidad deportiva de aquellos que nos hemos criado desde muy pequeños, viendo como el vecino, como el compañero de colegio, etcétera, 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 generalmente no ganaban nada, porque era lo que nos ha pasado, los que tenemos cierta edad, nuestros amigos de nuestra misma generación han crecido viendo el Atlético de Madrid como mucho campeonar en Intertoto, ese tipo de perfiles, pero aún así estaban deseando que el Real Madrid perdiera para restregar esa derrota, porque sus victorias durante muchos años fueron nuestras derrotas. Entonces, nosotros que hemos crecido viendo eso, no vamos a desearle tampoco muchos éxitos a Atleti. Yo completamente de acuerdo, y además puede ser la explicación a por qué los madridistas madrileños tienen un perfil a la hora de valorar al Atlético de Madrid diferente. Pero esa actitud, Juanma, no suele ser la del pequeño hacia el grande, es decir, no suelen ser los culés y los atléticos los que nos miran al Madrid siempre deseando que perdamos, y los del Madrid éramos otra cosa. O sea, los del Madrid vamos a la nuestra y que... A ver, evidentemente yo no estoy pendiente y me quedo sin cenar si el Atlético de Madrid gana, no es ese nivel, pero sí que es verdad que yo siempre lo recordaré, esto ya es un poco contando experiencias personales, gran parte de mis mejores amigos son del Atlético de Madrid, yo estuve en la celebración de Neptuno cuando el Atlético de Madrid subió a Primera División, estamos hablando del año 2001, 2002, y en ese entonces yo vi a muchos aficionados del Atlético de Madrid gritar Valencia, Valencia, que era el equipo que acababa de quitar a la Liga al Real Madrid en las 2 últimas jornadas. Por tanto, ni olvido ni perdón, lo tengo muy claro. Bueno, le preguntaba a Juanma por la cuestión objetiva, la cuestión personal. Ahora con la cuestión, voy a preguntarte desde una dimensión más objetiva. ¿Cómo ves esa final? Creo que si el reparto de porcentajes y de posibilidades entre Madrid y Liverpool en la final de la Champions puede estar en un 65-35 a favor del Real Madrid, creo que la diferencia es mucho más acusada en la final de la Europa League. Veo un 80-20 a favor del Atlético de Madrid, un equipo muy superior al Olympique de Marsella, que quizá tiene como único problema que la plantilla la tiene muy corta, entre lesionados y jugadores que ha ido dándole salida el Cholo Simeone, tiene una plantilla muy corta de efectivos, como tengan alguna lesión... El Cholo Simeone la tiene muy corta. De efectivos. Sí, de cara a ese partidazo del 16 de mayo, que es lo único que les queda de esta temporada, porque más allá de eso la Liga la ha ganado el FC Barcelona. Bueno, pues si Oblak, por ejemplo, tuviera algún tipo de molestia física, lesión, Griezmann, Diego Costa, sufrirían bastante porque no tienen un fondo de plantilla muy amplio. Más allá de eso, creo que el Atlético de Madrid es muy superior al Olympique de Marsella, que es un equipo que tiene a Payet quizá como jugador destacado, tiene, pues bueno, arriba tiene un poco de mordiente, pero no está a la altura del Atlético de Madrid. Hablabas de los años 90,
que había una Copa de la UEFA que se ha derivado en esta Europa League, había una Copa de Europa, que ahora es la Champions League, y había también una Supercopa, no, una Recopa. Una Recopa. Había un montón de competiciones europeas, sí. Nos hemos quedado en 2. ¿Tiene mucho sentido esta segunda competición, esta Europa League? Tiene mucho sentido para los equipos tipo Olympique de Marsella, que no tienen el nivel competitivo para ganar sus respectivas ligas y por tanto jugar la Champions League, pero que en la Europa League sí pueden competir y darle la campanada. ¿Qué pasa? Que como los terceros clasificados de los primeros de la fase de grupos de la Champions League acaban cayendo a la Europa League, al final esos equipos solo se copan las posiciones finales. De los 4 semifinalistas, Salzburgo, Atlético de Madrid y Arsenal provenían de la Champions. Entonces, por tanto, son equipos que claro, llevan las de ganar con respecto al Olympique de Marsella. Tiene mucho mérito que se haya metido, por ejemplo, en la final. O sea, que tú sí que le ves recorrido a esa competición. Yo sí le sigo viendo recorrido porque al fin y al cabo es eso, tienen representación muchos equipos que de otra forma no podrían jugar competición europea. Villarreal en España, Athletic de Bilbao, Real Sociedad son los 3 equipos que más veces han participado y no podrían quedar entre los 4 primeros clasificados en España, quizá el Villarreal, pero desde luego no podrían plantarse en una final. El Sevilla en Champions League hemos visto que a pesar de ser un gran equipo, este año le ha venido grande la competición. También le vino grande el año pasado. Cuando te sales de la Europa League, el Sevilla, que allí esa competición la dominaba con mucha facilidad, en la Champions ha tenido bastantes problemas. Por eso es por lo que precisamente creo que la Europa League es una buena competición para equipos de un nivel inmediatamente inferior a los de la Champions. Y de unas ligas inferiores a las 4 grandes. Efectivamente. Juanma, con respecto a la final importante, a la grande, la de la Copa de Europa, además es una final, no voy a decir que es una final clásica, pero sí son 2 equipos clásicos en las competiciones del Madrid, para qué les voy a contar, pero Liverpool también es un equipo que, aunque en los últimos años la gente más joven haya conocido principalmente como equipo británico al Manchester United, el Liverpool ha sido el gran equipo británico en las competiciones europeas. Real Madrid-Liverpool, hablabas de un 65% de posibilidades para el Madrid, un 35% para el Liverpool. Aproximadamente, sí. Son 2 equipos que quizás comparten defectos y comparten virtudes. Es más equipo el Real Madrid, sobre todo por la experiencia de sus jugadores, porque Salah ahora mismo puede ser mejor jugador o estar en mayor forma que Gareth Bale, que Karim Benzema, o que Marco Asensio, o que Lucas Vázquez, no de Cristiano Ronaldo, pero sí que es un jugador que le falta esa experiencia de haber disputado como el Real Madrid, que esta es su 3ª final consecutiva. Van Dijk es un jugador que a raíz de que el Liverpool lo fichase en invierno, elevó el nivel de la defensa del Liverpool. Aún así no es una defensa a alto nivel y creo que si lo comparamos con Sergio Ramos, la autoridad de Sergio Ramos y más en una final de la Champions, creo que está por encima de la de cualquier otra defensa del mundo. Por tanto, creo que son 2 equipos que pueden regalar al aficionado con un partido roto, con un partido de defensas vulnerables, que el rigor táctico no va a ser lo más destacado en el encuentro. Aún así las finales los entrenadores no se van a volver locos y no van a hacer demasiadas concesiones a sus rivales, pero puede haber un 3-2, puede haber un resultado relativamente amplio para ambos equipos. Va a ser un partido seguramente muy divertido, y porque lo que caracteriza tanto al Liverpool como al Real Madrid es la velocidad en el juego, un ataque bastante en forma en los 2 equipos y defensas que a veces conceden. En el caso del Liverpool, porque creo que sus 4 zagueros, menos Van Dijk, no tienen alto nivel, y en el caso del Real Madrid, porque asume muchos riesgos, es muy ofensivo. Carvajal, que esperemos llegue a la final de la Champions, y Marcelo son 2 laterales muy ofensivos, y a su espalda Mané y Salah pueden hacer bastante daño. Son los hombres más destacados de un Liverpool, en el que quizás podríamos hablar de 3 nombres. Salah, el delantero egipcio, que está de moda, después de jugar la mejor temporada de su carrera, se va a quedar, yo creo, en la bota de plata, no va a poder alcanzar a Messi como máximo goleador del continente, pero ha repartido más de 20 asistencias esta temporada. Son números muy importantes. Mané, no confundir con el entrenador del Alavés antiguo, pero sí, Mané es uno de los jugadores que ha entrado en los últimos 25 clasificados del Balón de Oro. Quizás sea, junto con Salah, el mejor jugador africano del momento. Es un puntal, no es el más habilidoso del mundo a nivel técnica, definición, tuvo varios fallos contra la Roma, pero a nivel de velocidad, de coger precisamente la espalda a esos defensas como Marcelo y Carvajal, el Madrid tiene que tener muchísimo cuidado. Y Firmino, el jugador brasileño que está destacando en el Liverpool, no muchos apostaban por su nivel. No solamente es trabajador, no solamente es bregador, sino que es muy inteligente, sabe leer muy bien los partidos, sabe cuándo hay que apretar arriba, cuándo hay que contemporizar, y es uno de los jugadores que hace lo que exige Klopp, presionar muy arriba
y dificultar la salida de balón del equipo rival. Así que esos 3 hombres van a ser los más destacados de un Liverpool que tanto en el centro del campo como en defensa pueden sufrir algo más. ¿Vas a ir a ver la final allí? Sí. ¿Sí vas a ir? Yo, si juega el Real Madrid en la final, voy. Pues no hay... ¿Has ido a todas las que has jugado? Desde que tengo uso de razón, mayoría de edad y dinero para pagármelo, sí. He ido a todas las finales que ha disputado el Real Madrid desde el año 2010, en que pude empezar a pagarlo, y empezó el Real Madrid a llegar porque hubo una travesía del desierto del año 2002 al 2010. Te pilló bien, además. Sí. Las Copas del Rey, tanto las 2 ganadas en Mestalla el FC Barcelona, como la perdida en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid, y las 3 últimas finales de la Champions, tanto el Lisboa, como Milán, como Cardiff. Y este año ya tengo comprado el billete para Kiev, de hecho. Ese es un asunto telita, porque en el informativo lo vamos a analizar cómo está... ¿Lo de las entradas? No, más que las entradas, el viaje y el alojamiento en Kiev. Es una auténtica locura, porque si todos los años se disparan los precios en las ciudades en las que se va a disputar la final de la Champions, en las fechas en las que se juegan esos partidos, la locura que se está viviendo en Kiev no se veía desde 2014 en Lisboa. En Lisboa sí que es verdad que era aún más caro el alojamiento, ¿pero por qué? Porque jugaron Real Madrid y Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que lleva 40 años sin llegar a una final de Champions, un Real Madrid que lleva 12 años sin llegar a una final de la Champions, y la distancia a Lisboa era mínima. En coche te lo hacías en 6 horas. Entonces es normal que se encareciese tanto el alojamiento en Portugal, pero es que ahora en Kiev el problema está en los vuelos, en cómo llegar hasta allí. Vamos a analizarlo en el informativo detenidamente, porque mínimo, dejando la entrada aparte, solamente viajar hasta la ciudad para ver el partido supone unos 1.000 euros aproximadamente. Qué barbaridad, ¿no? Sin entrada, sin llegar a valorar la entrada. ¿Y la entrada, cómo es difícil de conseguir? La entrada no va a ser tan difícil de conseguir como otros años. Las entradas para una final de la Champions, en el caso del Real Madrid, se sortea entre todos los socios que pidan entrada. Hay 17.000 entradas, en este caso para el equipo blanco. La UEFA da 17.000 al Liverpool y 17.000 al Real Madrid. Solo tienen acceso a esas 17.000 los socios del Real Madrid que piden una entrada. Siempre hay más solicitudes de entradas, porque hay muchos socios, que entradas. Por tanto, se procede a un sorteo. Pongamos que haya unas 40.000 peticiones, pues tocará a uno de cada 3 que ha pedido, aproximadamente. Sin embargo, por ejemplo, en Lisboa hubo 94.000 peticiones de entrada cuando el Real Madrid tiene 100.000 socios, aproximadamente. Vamos, que casi todos los socios Exacto. quisieron ir. En este caso no, porque los precios son tan prohibitivos que no creo que se pidan demasiadas entradas. Tengo familia, Juanma, en mi familia que es de Alicante, tengo familia en Alicante y de Madrid, las dos. Mis 2 ramas familiares son alicantinas y madrileñas. Bueno, pues la familia de Alicante quiere venirse a ver, que son madridistas, la final al Bernabéu. ¿Te parece una buena idea? Sí. Están diciendo que vayamos al Bernabéu. Es otra opción. También para los socios del Real Madrid existe la posibilidad de que se acuda al Santiago Bernabéu, donde se pondrá pantallas gigantes para ver el partido, y el ambiente es espectacular. Yo estas 3 finales he estado en el estadio en el que se disputaba, pero tengo bastantes conocidos, amigos, compañeros de profesión que han estado, y sí que el ambiente que se crea mola, ¿no? es bastante bueno. Pero cuidado, Rafa, porque la tienen que conseguir los socios entradas para todos. Suelen, si no recuerdo mal, es una entrada y 3 entradas para acompañantes por socio, y vuelan. En el momento en el que el Real Madrid abre las peticiones, vuelan. Yo las he conseguido en los últimos años para amigos míos que las han pedido para ir, y como te descuides, el mismo día que se ponen a la venta, a partir de las 12 del mediodía, por la tarde ya no hay. Estaremos atentos. Juanma, ha sido un placer, como siempre. A la Madrid, que gane el Real Madrid, que gane el Atlético de Madrid, que estoy seguro que al final, si gana el Atlético, te alegrarías. Sería la final de la Supercopa de Europa el 14 de agosto en Tallinn, Estonia, tampoco en Cuenca, precisamente. Otra vez la UEFA se vuelve a llevar lejos una final. Una final entre 2 equipos de la misma ciudad, que se los llevan en las aficiones. Si finalmente ganáramos Atlético y Real Madrid, se llevaría en la final a los países bálticos. No tiene mucho sentido, pero en fin. Lo dicho, Juanma, mil gracias por estar aquí, mil gracias por comentarnos la actualidad deportiva. Vamos a la publicidad, y a la vuelta estamos con Alberto Bárcena, historiador. Vamos a hablar del Valle de los Caídos, no se lo pierdan. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Tenemos la suerte y el placer de contar con la presencia de don Alberto Bárcena. Señor Bárcena, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido.
Señor Bárcena es abogado, es licenciado en Derecho y es doctor en Historia. Y un doctorado que me estaba comentando durante la publicidad, que es en realidad lo que le mueve, lo que me mueve a mí en realidad a invitarlo. Saben ustedes que parece que es algo recurrente, que el Valle de los Caídos se pone de moda, no para nada bueno, sino para dinamitarlo, para demolerlo, para ver qué demonios hacemos con ese mausoleo fascista en honor a solo una parte de las víctimas. Bueno, pues esto es lo que de vez en cuando los partidos de izquierda quieren perfilar, quieren abundar en ese perfil izquierdista y pues se sacan de la manga algo relativo al Valle de los Caídos. Bueno, pues quizá tengamos la suerte de contar con el señor Alberto Bárcena, uno de los mayores expertos que con respecto del Valle de los Caídos tengamos en España y en el mundo. Su tesis versa precisamente sobre el Valle de los Caídos, en concreto sobre la redención de penas a los presos que trabajaron en la construcción del Valle de los Caídos. Y es, como se habrán imaginado ustedes, sobre lo que vamos a hablar durante los próximos minutos. Señor Bárcena, en primer lugar, sabe usted que, bueno, le repito la presentación que hacía a los espectadores, el Valle de los Caídos ya es, la opinión casi hegemónica es que se trata de un mausoleo a mayor gloria de un dictador fascista y los huesos que allí aparecen de todos los españoles muertos son huesos de un solo bando. En fin, hay muchos tópicos y muchos mitos con respecto al Valle de los Caídos. Si fuera usted tan amable y nos explica, empieza a derribar mitos uno detrás de otro. Pues son unos cuantos, sí. El primero, desde luego, no es ningún mausoleo a Franco, que nunca no tenía previsto ser enterrado allí, empezando por ahí. Punto número 1. El segundo, no se hizo a mayor gloria de ninguna dictadura, ni de ningún fascismo, ni de ningún régimen político. Se hizo precisamente como un lugar para conmemorar y recordar lo que había sido la guerra civil y servir no solo para honrar a los muertos de los dos bandos, sino para recordar a los españoles lo que había sido aquello. Allí están enterrados gente de los dos bandos, en un número muy parecido, por cierto. O sea que lo que tiene de positivo y de distinto en relación con otros monumentos parecidos es que es un lugar de concordia, por más que se hayan empeñado en presentarlo de otro modo. Y el que no lo sepa, que se vaya a los decretos fundacionales del Valle, y ahí está dicho expresamente por el propio Franco, que firma el decreto por el que se constituye la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y esto no solamente está en los decretos, los contemporáneos del monumento, cuando se inauguró, no solamente en España, sino fuera también, lo reconocieron como un ejemplo de concordia y reconciliación. El New York Times publica, el día de la inauguración del Valle de Madrid, que Franco tendía al bando derrotado el ramo de olivo. O sea que no había ninguna duda al respecto. Ha sido después, mucho después, cuando a base de manipular la realidad histórica han llegado a construir este mito que ya parece consolidado, pero que es un auténtico mito intencionado, desde luego, que no tiene la menor base. Algún espectador que nos esté viendo, señor Bárcena, podría pensar que va a ser difícil que un monumento que rinde honores a Franco y a José Antonio, y solo a Franco y a José Antonio, al menos de manera muy particular, sea entendido como un monumento a la reconciliación de los españoles. Bueno, pues eso es empeñarse en que sea así. A José Antonio lo llevaron allí cuando se inauguró el monumento. Franco no tenía previsto, insisto, enterrarse allí. Eso fue un decreto que firmó el rey, precisamente Juan Carlos I, en los primeros momentos de su reinado, que se enterrase allá Franco, y ahí está. Pero a él le importaba bastante poco que hicieran con él después. Es más, tenía un panteón en el Pardo, que se ha venido hablando porque lo saben incluso los más fieros detractores del Valle, que ese panteón está ahí y está su viuda. O sea que no lo hizo para eso, ni mucho menos. Pero este mito ya es antiguo. El propio Indalecio Prieto, nada menos, cuando estaba en construcción el Valle, ya empezó a hablar de la tumba faraónica. Porque claro, había que, por supuesto, denigrar al adversario todo lo posible. Y es lo que se ha hecho ya en vida de Franco, se ha seguido haciendo después, y desde su muerte hasta aquí se han llegado a decir cosas verdaderamente descabelladas, sin la menor base histórica ni documental, todo lo contrario. Vamos, señor Bárcena, a lo mollar de su tesis doctoral, que tiene que ver con el Valle de los Caídos, pero principalmente sobre los presuntos esclavos
a los que el régimen obligó a trabajar en jornadas inacabables, en unas condiciones extremas, por supuesto, sin ningún tipo. A los esclavos no se les paga ni se les rebaja las penas por hacer el trabajo al que están obligados. Ese es otro de los mitos que circulan y que ya a base de circular pues ya no solo son hegemónicos, sino que se toman por verdaderos, aquello de repetir una mentira 1000 veces hasta convertirla en verdad. Es su tesis doctoral. Cuéntenos un poco, ¿en qué consistió? ¿Quién trabajó? ¿A cambio de qué trabajó? ¿Hubo condiciones esclavistas? ¿Hubo esclavos? Porque la palabra esclavo se repite hoy en día. Hay incluso algún libro titulado así, Los esclavos de Franco y cosas por el estilo. Para mi tesis doctoral yo tuve que revisar, y tuve la enorme suerte de encontrarme con ello, un fondo documental, que lo digo siempre, está en el archivo del Palacio Real de Madrid, y se llama así, Fondo Valle de los Caídos, 69 cajas, donde estaba contenida toda la documentación que generó aquella obra, 20 años de construcción. O sea que yo no me he ido a cantos de sirenas, ni tampoco a examinar lo que otros autores han dicho, que por supuesto hay que verlo en una tesis doctoral, sino que tuve la enorme suerte, insisto, de encontrarme con fuentes primarias de la historia, con lo cual la mayor parte de lo que mi tesis contiene no es más que eso, reflejar lo que hay en el archivo. ¿Y qué refleja esto? Primero, que de esclavos nada, porque en primer lugar, en la aplicación de la redención de penas, para ir al Valle de los Caídos lo tenían que pedir. Y todos los que fueron interrogados después, o entrevistados, que es más correcto, cuando ya ha muerto Franco, hay un libro fundamental para conocer la historia del Valle, de alguien que no fue nada amigo del franquismo, como es Daniel Sueiro, que publica muy poco después de la muerte de Franco ese libro sobre el Valle. Y él todavía, por las fechas, consiguió entrevistar a unos cuantos de aquellos presos que habían estado en el Valle. Hasta esos reconocen que habían tenido que cumplimentar una instancia solicitando su traslado al Valle de los Caídos. ¿Por qué pedían ir allí? Pues evidentemente porque las ventajas eran enormes. En primer lugar, lo que yo me he encontrado, entre otras cosas, en el archivo, es que cobraba lo mismo un preso libre que un trabajador penado. Porque allí hubo mitad y mitad. Hubo algunas épocas en las que había incluso más libres que penados. Es más, de 20 años que duraron las obras, presos solamente trabajaron allí durante 7, es decir, menos de la mitad de los años que duró la obra. Empiezan en el 40, en el 43 ya van los primeros presos, y en el 50 no hay presos porque se ha indultado ya a los últimos que quedaban ahí. O sea que vamos a desmitificar, hay muchos más libres que penados en el Valle. Si lo vemos con la perspectiva del tiempo, claro. Hubo momentos en que hubo más presos, y siempre digo lo mismo, ojalá hubieran cabido más, porque eso hubiera sido señal de que se había beneficiado a otros muchísimos más presos que querían ir y no pudieron ir. Porque tampoco ¿cuáles eran esos beneficios tan atractivos? Primero, cobrar lo mismo, que no está mal, que cualquier trabajador del ramo correspondiente, porque había un fichero según la formación profesional o la trayectoria de los presos. Entonces, según las necesidades de las obras, se iban colocando más o menos de un ramo o de otro, ¿no? Cobraban lo mismo. Hay un documento del 45, del 44, de Banús, Juan, no José, el hermano, Juan Banús, realiza una especie de memorial al patronato que llevaba las obras, haciéndoles ver, lo que se insinúa en el documento es que quizá no le compense mantener las condiciones en las que consiguió la contrata, porque empieza a hablar de datos concretos. Estaba ganando lo mismo un libre que un penado, lo mismo, que era lo que marcaba entonces un salario en ese tipo de producción. Los peones, concretamente, que estaban haciendo las carreteras, cobraban todos, libres y penados, 10 pesetas de salario, pero exactamente lo mismo. Cargas, que también lo dice él, las cargas que tenía, las cargas sociales, son las mismas, prácticamente. Hay algún seguro que tienen los libres que no tienen los presos, porque ese seguro repercute sobre el Estado. Es decir, al fin y al cabo son penados. Por tanto, de su seguridad en muchos aspectos tenía que ocuparse el Estado, más que la contrata. Por lo demás, cargas sociales las mismas. Encima redimían condena por estar allí, que era lo previsto por el sistema de redención de penas. Empezaron redimiendo 2 días. ¿Por cada día trabajado? Por cada día trabajado, y acabaron redimiendo 6. Pero es que además se les contabilizaban las horas extra, si querían hacerlas, los destajos, si los hacían, los días que no trabajaban, como los domingos,
las bajas por enfermedad se contaban como días trabajados también. Lo que me está usted contando, de verdad que estoy alucinando. Pues esto no es nada más que el principio de algo mucho más impresionante. Por ejemplo, hasta ese punto ha llegado la mentira en nuestro país de que las condiciones no solo eran, en fin, neutrales, sino que eran absolutamente ventajosas, incluso desde el año 2018, muchas décadas después, son condiciones extraordinarias. No nos gustaría a la mayoría que unas condiciones, pues eso, que las horas trabajadas, el destajo, los días libres. Vamos a ir a lo más importante quizá porque el tiempo es limitado, pero si ya hablamos de ventajas, está por ejemplo el poder llevar a las familias. Cuénteme eso, lo del pueblecito que se trata, a ver, esto sí, también es muy interesante. En el Valle hubo unos destacamentos penales, unos poblados donde vivían los presos, los libres y en muchas ocasiones las familias de presos y de libres, donde por cierto no hubo el menor roce entre ellos. Lo pedían, llevaban a la familia a veces iba de visita y otras veces se quedaba. ¿Y vivían con el preso? Sí, sí, en la casa del preso. ¿Pero y esto de un pueblo, que se creó un pueblo de la nada? ¿O eran chamizos, o eran tiendas de campaña? Eran poblados, no, al principio eran como unos barracones de madera, luego se hicieron unas casas de piedra que fueron demolidas, porque claro, la finalidad del monumento ya no contemplaba eso, solo queda uno de ellos, que luego se ha utilizado para empleados de patrimonio nacional, que está muy cerca de la basílica. Los demás se arrasaron al acabar las obras. En esas casas, bueno, las familias que vivían ahí, te encuentras con casos tan llamativos como presos o libres, pero más presos, que habían llevado allí a niños, tenían niños en acogida, cuyos padres eran libres y vivían fuera del valle. Pero siempre explican que los tienen ahí para repartir las cargas familiares. Siendo así que eran situaciones precarias las de las familias, tenían algún sobrino o nieto en su casa. En verano, la población del valle se disparaba, porque venían a pasar las vacaciones. Y hablaban así de tranquilamente las vacaciones, hasta que en el 50, el regidor del valle hace circular un oficio a todas las contratas y a los propios obreros, en el que dice que el valle no puede convertirse en un punto de veraneo. Yo cuando lo leí la primera vez me pareció una cosa muy dura y muy desgarrada por parte del regidor, porque estaba empezando la investigación y pensé, ¿a quién se le va a ocurrir tomarse aquello por un punto de veraneo? Pero es que empiezas a ver las cartas de los trabajadores que quedaban obligados a explicar a quién tenían en casa y por qué. Y entonces ves que sí, que era punto de veraneo porque lo dicen ellos. Es que lo dicen ellos. La única limitación que se les pone a partir del 50, que antes no había ninguna, era que expliquen y soliciten la estancia de las familias. Y empiezan a escribir. Entonces, por ejemplo, hay un caso, uno de aquellos trabajadores que había sido preso, Juan Solomando, en ese verano del 50, pide 4 pases distintos para ir trayendo a una hermana, a un cuñado, 4 sobrinos. Después a otro cuñado que viene a recoger al niño que vive con él, que lo tienen en acogida. Y viene a buscarlo y se queda unos días ya de paso en el valle. Y después de haber pasado por ahí 3 grupos distintos, ya en septiembre pide también la estancia de su suegra, que también se le concede. El tal Juan Solomando, que era preso. Era un preso. Iba pasando toda su familia a veranear por Era un preso que, bueno, la libertad la alcanzaban enseguida porque hay otro dato que es muy impresionante. Al acabar la guerra se forman unas comisiones de revisión de sentencia, para revisarlas de los consejos de guerra. Y por esas comisiones quedan conmutadas la friolera de 16.300 penas de muerte, que no se van a cumplir, y se convierten en la pena inferior en grado, 30 años de prisión. De esos 30 años, que son los que empiezan a llegar al valle, todos con delitos de sangre, yo no he visto ninguno que tuviera 30 años de cárcel que no tenga delitos de sangre, y no estoy hablando de muertos en combate en la guerra, por supuesto no me refiero a eso. La retaguardia. La retaguardia. Y ahí están los consejos de guerra, que también he publicado en mi libro alguno de ellos. Algunos de estos presos tenían 2 penas de muerte y más, por lo que habían hecho en retaguardia. Bueno, pues de esos 30 años que les habían caído y venían de penas de muerte, algunos en 6-5 años habían redimido la condena. También es verdad que se iban acogiendo a indultos. Hay indultos constantemente. Durante el franquismo, en esos años, hay uno sobre todo, en los 40 hubo varios, pero hay uno ya casi definitivo, que solamente deja al margen a los que tengan los delitos más graves.
pero es que los tienen, yo he visto algunos que a los 6 años de llegar al Valle eran libres. ¿A los 6 años? Hombre, venían ya de una prisión, habían cumplido una parte de la condena en prisión, pero en 6 años he visto algunos casos concretamente de presos que les quedaban 20 años de condena y esas las han redimido en 6. Hombre, si me dice usted que por cada año al final redimían 6... Claro. Por cada día de trabajo, 6 de condena. Por cada día de trabajo, claro. Y en el 50, el arquitecto Diego Méndez ya le pide a Franco que aquellos últimos presos que aún había en el Valle sean indultados, porque eran pocos y tampoco tenía sentido. Y Franco dice que, adelante. Se indultan. Se indultan. Y aquí viene otra parte interesante de la historia, es que muchos de estos, siendo libres, se quedan allí. Y siguen trabajando hasta que ya no había absolutamente nada que hacer. Luego, cosas también llamativas, aparte de los siguen trabajando por dinero, o sea, sí, claro. Ellos no tenían ninguna obligación. Bueno, en realidad ningún preso tuvo la obligación. Ninguno fue allí forzado. No hubo trabajos forzados, no hubo esclavos, no hubo nadie que no trabajara cobrando. Pero a los presos y a los libres, por supuesto, pero no hubo ningún preso que no cobrara, no hubo ninguno que no redujera su condena. Y luego, claro, cuando se iban de allí, al cesar las obras, ese es otro de los asombros que tuve yo, veo que se acuerda Patrimonio, bueno, el Consejo de las Obras, y lo llevan al Consejo de Patrimonio, ir colocando en otros trabajos dentro del propio organismo a los que van cesando en el Valle, porque las obras se estaban acabando. Y aparte de colocarles, que algunos por supuesto se colocaron, se les ofrece la oportunidad de una vivienda en Madrid por un precio simbólico de alquiler. Viviendas protegidas, claro. Y se apuntan en la lista a los que quieren. Y por ese procedimiento muchos de los presos acaban viviendo en viviendas de protección oficial en la capital de España, después de haber estado en el Valle, pues algunos desde el 43 hasta el 50 y tantos. ¿Que las obras se acaban en el Valle en qué año? ¿60? Ya en el 60, bueno, el 59 se inaugura, quedaban remates. En el 60 ya no hay nada que trabajar allí, prácticamente. Está hecho todo lo principal, ¿no? Y claro, ya hay mucha gente que sobra. Pero eso de las viviendas, yo me encontré con la viuda del primer muerto del Valle. Ah, bueno, lo de los accidentes, esto. Lo de por ejemplo, no, esa es otra. En fin, que es que no sé por dónde empezar porque hay mucho que desmitificar aquí, ¿no? Usted, con todo esto que nos está contando, a medida que lo fue investigando y que fue conociendo la verdad, aunque yo entiendo que usted ya sospechaba cuál podría ser la verdad y cuál la mentira, pero a medida que va descubriendo que la verdad no solo es diferente, sino que es antitética al relato oficial que hoy vamos conociendo, ¿cuál es su sensación? ¿Cómo se le queda al cuerpo? ¿No se pregunta cómo es posible que hayamos llegado a comprar este relato que es absolutamente falso? Bueno, yo venía ya comprobando que la historia, sobre todo la reciente de España, se ha manipulado hasta límites inconcebibles. Por tanto, contaba con una manipulación, evidentemente, en el Valle de los Caídos. Pero aún así, contando con ello, me sorprendió lo que me encontré. Porque las ventajas de ir allí eran verdaderamente increíbles. No he hablado de la escuela, a la cual asistían los hijos de los presos, los de los libres, los de los funcionarios de prisiones que vivían allí, todos juntos. ¿A los hijos de los presos todos, con los hijos de los todos, trabajadores? A la escuela todos. Todos juntos. Y dice usted que nunca hubo fricciones, ni peleas, no he visto, ni rojo, ni fascista, ni... He visto peleas, pues por ejemplo, entre vecinas. Hubo una pelea bastante llamativa en que una vecina agredió con una plancha a otra. Pero por una pelea entre ellas, por cuestiones domésticas, digamos, pero nada que ver con lo político. Esta mujer se la sacó del Valle, claro, después del planchazo a la vecina, pues era peligrosa, ¿no? Aunque su marido sigue viviendo allí, ella se va al Escorial. Eso es el roce más grande que he visto yo ahí. Entre ellos, ninguno. O sea, a mí lo que me llamaba la atención era la convivencia que allí hubo entre todos estos grupos, sin ningún problema. El maestro de la escuela, Gonzalo de Córdoba, que había sido un preso republicano, con una trayectoria también que recojo en el libro, acabó siendo el maestro. A ese lo sacaron de la cárcel, le ofrecieron ir al Valle como maestro, es decir, ejercer su profesión en el Valle, pero naturalmente cobrando. Y sigue siendo maestro, pero ya allí. Un maestro republicano, que el franquismo lo coge y se lo pone de le maestro rehabilita a los niños del Valle, hijos de presos, de libres y de funcionarios. Todos ellos, por cierto, acabaron el bachillerato en el Instituto San Isidro de Madrid.
Se los traía Gonzalo de Córdoba, el maestro los traía a examinarse. Todos acaban el bachillerato. Y de aquellos que yo he podido seguir la pista, de los que he podido, han ido a la universidad después. Hubo otra escuela para pequeños, los que estaban todavía en una edad preescolar, que esa la organizó La Mana, que es uno de los que protagonizaron una famosa fuga del Valle con Sánchez Albornoz. Pues el amigo de Sánchez Albornoz, que se fue con él, tuvo también o montó allí una escuela de primaria, diríamos, no, ni eso, preescolar. Pero es que luego los niños estaban escolarizados, con, además, prohibición expresa, o sea, apercibimiento a los padres de que si no les llevaban allí, a la escuela, se ve que algunos eran bastante reacios, o estaban lejos de la escuela, serían expulsados del Valle. La amenaza de expulsión del Valle es constante. El que no cumpla la norma tendrá que irse de aquí. Eso estaban siempre con ello. Claro, un sitio, como se ha descrito, tan terrorífico, como ha dicho la leyenda negra, como es que ¿usted se imagina que hubiera en Auschwitz la amenaza de sacarte de allí si no te portabas bien? Se ha comparado efectivamente con Claro, Auschwitz. es que eso es constante. Y lo que te encuentras es lo contrario. Hombre, vivienda a salirte, la familia viviendo contigo, una escuela gratuita y obligatoria, bachilleres, muchos niños que en aquella España todavía no hubieran sido bachilleres, de ningún modo. Trabajos, muchos de ellos los primeros trabajos en el Valle mismo. Hábleme sobre los accidentes, las cuestiones laborales, accidentes laborales, que se habla también de que, en fin, era otra época, pero que también se habla de unas condiciones muy precarias. Se ha hablado de miles de muertos en la obra, incluso se ha llegado a decir que los mataban, una vez ya utilizados, incluso he llegado a oír eso. Muertos en la obra, que se habla de hasta miles de muertos, en 20 años de obras, la cifra yo dudo entre dos, que ahora digo por qué. 14, en 20 años, 14 muertos, o bien 18. Que además, dado el tipo de obra que se estaba realizando allí, como era horadar el risco de la nava para crear la basílica ahí dentro, y luego levantar la cruz, era un trabajo de más riesgo que hacer carreteras, ¿no? 14 muertos. ¿Quién da la cifra? El doctor Lausín, que era el que estaba al frente del Hospital del Valle. Que, bueno, era para primeros auxilios. Si eran accidentes graves, los trasladaban a Madrid. Pero había un hospital allí que funcionó todo el tiempo. El doctor Lausín era otro preso. Era un médico que había sido republicano, que perteneció al Comité Rojo de Aravaca, pueblo en el que pasaron verdaderas atrocidades aquí en la Guerra Civil, y que al acabar la guerra también llega al Valle con una pena máxima, que la redime allí. Allí se llevó a su familia también. Y es él quien, ya ha muerto Franco, le da ese dato al autor de este libro que mencionaba yo antes, a Sueiro. Le pregunta, claro, por los muertos, y dice, ¿fueron muchos? Y contesta el doctor, sí, 14. O sea, él pensaba que eran muchos, pero mire, 14 muertos en 20 años de obras, en unas horas. Además, luego hay que ver por qué murieron. Hay, por ejemplo, accidentes de tráfico. Pues un empleado que se subió a un camión en la parte de atrás, porque bajaba el camión al poblado de entrada, él quería bajar allí y se subió detrás, se cayó en una curva, se mató. Otro, no usaba el arnés que se tenían que poner en los andamios, se cayó de un andamio y se mató. Por cierto, el del andamio era un preso común, o sea, lo que había cometido era un delito en su ciudad de origen, había apuñalado a un vecino, y estaba allí por eso, porque también llegaron presos comunes, ojo. También, más tarde. ¿Y lo de los 18? ¿Por qué duda usted entre 14 y 18? Porque el practicante que estaba en el hospital, el practicante, Orejas se llamaba, que fue, claro, la mano derecha del doctor, era otro preso. Y ese habla de 18 muertos, no de 14. Claro, habría que comparar... ¿Pero no hay unas cifras oficiales? ¿No había...? Claro, no es fácil porque si esos muertos luego han muerto en Madrid, en un hospital de Madrid, o a consecuencia de alguna lesión que ocurriese allí, los que tenemos registrados y enterrados en el Escorial, muertos en el Valle, son exactamente ese número. 14-18. Y la última pregunta, señor Bárcena, antes de irnos, porque yo me quedaría desde luego hasta el final del programa hablando con el señor Bárcena, y si le pido permiso para llamarle en otra ocasión, porque me parece muy interesante lo que estamos conociendo hoy, muy fascinante y muy revelador de la miseria de la política española, cómo ha llegado a distorsionar con fines políticos la verdad histórica. La última pregunta. Los osarios,
parece que están mezclados unos presos con otros, nacionales, republicanos, y que están todos los muertos volcados ahí, y es imposible seleccionar de quién es un cuerpo, de quién es otro. ¿Esto por qué se hizo así? Bueno, en primer lugar, hay un registro con los nombres de muchos, de la mayoría, pero todavía es que son 30 y tantos mil muertos. Hay otros que no están ni siquiera identificados. Esto, cuando empiezan los traslados de los restos, que venían de otros cementerios, claro, y van llegando al valle en los años 60 ya, a partir del 59, 60, son restos que vienen de cementerios, y tengamos una cosa en cuenta, muchos de estos restos venían o habían sido recogidos de fosas comunes abiertas en plena guerra. O sea que ya la identificación de aquellos restos era bastante complicada. Si podían localizarse los nombres del fallecido, lo que yo he visto en el archivo es que se pedía la autorización de la familia, en general. Yo por lo menos no he visto ningún caso en el que no se hiciera. Es más, se pide el traslado de los restos de un sacerdote asesinado por la represión republicana y dice el alcalde del pueblo que no la puede conceder porque este señor era de origen gallego, esto era en un pueblo de Castilla, y no lo habían localizado a la familia. Y por tanto, como no se traslada. Y ahí se quedó el sacerdote, donde estaba, porque no se podía autorizar el traslado. Cuando llegan allí, pensamos una cosa, la guerra acaba el 39, todos son muertos en guerra, claro. Acaba el 39. Han pasado ya más de 20 años, o 20 por lo menos, desde que empieza el traslado. Imagínase en qué situación van sacando de las fosas comunes, otras veces estaban mejor conservados, estos restos que han muerto en combate y han sido enterrados así. O sea que lo que se hacía con ellos era irlos metiendo en cajas, aunque claro, era bastante complicado también ese proceso, porque a veces, claro, que en la fosa estaban mezclados los huesos. Vamos, que la tarea era complicada. ¿Qué ocurre ahora? Que efectivamente en los osarios, sobre todo, donde se han descompuesto o se han estropeado las cajas de madera, que al fin y al cabo eso pasaría en cualquier columbario de un cementerio que tenga ya unos años de historia, ¿no? Identifique usted ahora quiénes son exactamente los que están ahí. ¿Se puede hacer? Gracias a los adelantos técnicos, sí, pero la prueba es tan cara como hacer el ADN con parientes vivos de estos señores. Y hay otro problema. Para hacer exhumaciones en el valle o en cualquier sitio, tienen que autorizar los que están junto con ellos. Y claro, ese es un problema que se han encontrado. Por tanto, se ha magnificado el asunto, se ha agitado desde los tiempos de Zapatero, concretamente con la memoria histórica, se ha agitado también la cuestión, y ahora ¿qué se encuentran? Pues que la única intervención que ha habido por ahora es un reconocimiento previo a cualquier intervención con unas microcámaras a ver qué es lo que pasa ahí dentro. A eso hemos llegado. A eso hemos llegado. A meter microcámaras en los osarios del Valle de los Caídos para ver si es posible distinguir de quién es este fémur y de quién es este cúbito. Y cuando eso aproximadamente se pueda llevar a cabo, a las pruebas de ADN. O sea que el presupuesto de esto, si hubiera que identificar con certeza a todos los enterrados allí, no sé qué presupuesto, de qué cantidad estamos hablando, ¿no? Inasumible. Porque en cualquier caso, claro, las familias que tienen derecho a recuperar a sus muertos tienen el mismo derecho que las familias que quieren que sus muertos sigan reposando allí. Y no los toquen. Entonces, claro, a mí me parece desde luego una locura y que sobre todo da la medida del nivel de enajenación al que ha llegado la política española, según qué política española. Señor Bárcena, ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Con su permiso, le volveré a llamar en el futuro. Ha sido muy amable, vamos a la publicidad y enseguida estamos con el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Sergio Bravezo, ya lo conocen, viene los viernes. Estaba echando la bronca a Sergio Bravezo, al que tengo aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Porque me insistía, métete en mi Twitter, que tengo 14.000 seguidores. Tengo 14.000 seguidores. Y efectivamente tiene 14.000 seguidores. Aquí veo, sigue solo a 971. Para en Twitter ser una persona importante te tienen que seguir muchos y tú seguir a pocos. Por eso es lo que me ha explicado Sergio. 14.600 seguidores. Y tiene aquí una intervención
en el que está criticando a los CDRs, que son los Comités de Defensa de la República. Me dice, dale a me gusta y dale a retweet, que tú tienes muchos seguidores, me dice a mí. Bueno, ya le he dado a me gusta y el retweet, cuando vea el vídeo, si me gusta, le daré a retweet. Sergio, tampoco, que se viene aquí con exigencias, ¿sabes? Creo que la realidad es absolutamente con exigencias, se sienta aquí y... Me alegra. Ahora Madrid, dice él, se ha negado a apoyar jueces y fiscales en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Hoy los CDR intentan sabotear la vida de todos los ciudadanos. Es cierto que es un discurso que dura un minutito, es un extracto de un discurso que tiene 400 retweets, pero yo me niego a darle a un retweet sin haberlo visto, macho. Yo, espérate, Eso, después de la entrevista... completamente de acuerdo, y es algo que insistía. Es algo que insistía y me parece importante verlo y luego, si gusta... Y luego ya vemos si lo retuiteamos o no. Que por cierto, hay otra intervención de Íñigo Errejón también bastante... Debajo en el tweet line, que es interesante. El equivalente al muro de Facebook de Sergio, tiene debajo un trozo también de un discurso, en este caso no es suyo, sino de Íñigo Errejón, que fue bastante conocido este sí, es cuando pide que a los ayuntamientos de Podemos crear una estructura económica para dar cobijo a los colegas una vez esos colegas pierdan el poder. Ya saben ustedes que Íñigo Errejón se presenta a la Comunidad de Madrid, pero ya está presumiendo que perderán el poder. Lo que es cierto es que si las encuestas son ciertas, y aún queda un año, pero 12 meses se pasa muy rápido, y más en política, Ciudadanos ganará con cierto holgura, tanto el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, como la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Sí, Ignacio Aguado. Si Begoña Villacís finalmente gana la alcaldía de Madrid y es alcaldesa, necesitaría el apoyo del PP o PSOE. Todo esto estamos hablando en hipótesis, pero son lo que marcan las tendencias de las encuestas. Aquí este señor se compromete públicamente a seguir viniendo. Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto. Bueno, vamos a ver. 4 de mayo de 2018, por supuesto. Vamos a ver. Sí. Si no vende más cara su presencia aquí. Hombre, será más difícil estamos en diferentes circunstancias, será más complicado, pero que sea más complicado no quiere decir que no vaya a venir. Eso, y sobre todo en esta casa, la verdad es que yo puedo estar muy contento porque de antes de entrar en política ya estábamos... ¿Ya venía? Sí, justo es verdad que era durante las elecciones y demás, pero siempre se ha abierto esta cadena pues a hablar con ciudadanos, concretamente con mi persona, y la verdad que siempre aquí he estado pues acogido con mucho cariño, y obviamente voy a seguir respondiendo ese cariño. Aunque usted sea concejal de una cosa muy importante. Sí, hombre, por supuesto. Y no sé lo que va a suceder, no sé si voy a continuar en política, si no voy a continuar. Mi objetivo, pues obviamente, y mis ganas son que sí, volver a repetir y volver a entrar, y en este caso entrar en gobierno y no volver a estar en oposición, sería algo que no quiero hacer, obviamente. Es una tarea muy importante, de hecho creo que es esencial y lo estamos demostrando en el Ayuntamiento de Madrid, pero sí que es verdad que me gustaría poder cambiar las cosas desde su origen, y creo que eso viene entrando en el gobierno y teniendo presencia y no teniendo miedo a la hora de gobernar, que creo que muchas veces algunos sí que tienen algo de miedo, y en este caso me viene a la mente Íñigo Errejón, sí, que ya dice de manera clara que va a estar en la oposición y que van a perder el poder. Creo que es una manera un poco débil ya de empezar el proyecto. Íñigo Errejón, no se olviden que es el candidato, aún no es oficial, pero es oficioso, de Podemos a la Comunidad de Madrid. Tengo varias cosas. Lo cierto es que no siempre hay noticias del Ayuntamiento de Madrid. España es un país muy grande, hay muchos ayuntamientos, el de Madrid quizás es el más importante, pero la noticia local no siempre es la más relevante. Bueno, pues hoy tenemos varias cosas, y además está aquí Sergio Gradezo, tiene que ver con el ayuntamiento en el que tú ocupas un puesto en el Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, con respecto al abandono de la violencia de la banda terrorista ETA, tenemos a la alcaldesa Carmena diciendo que, bueno, mejor vamos a ver, Carmena sobre ETA. Nos alegramos muchísimo de que por fin
podamos decir que no existe ETA, ¿no? Que se ha acabado, ¿no? Pero claro, cualquier demócrata siente el que no se haya dicho que nunca se debió hacer, ¿no? Yo el otro día oí, no me acuerdo qué víctima era, no sé qué persona era, ella decía, echo de menos el que se diga nunca debimos haber constituido. Claro que sí, es decir, ha hecho tanto daño, el terrorismo de ETA ha hecho tanto daño a España que por supuesto yo también echo de menos eso, pero en fin, lo importante es que se ha acabado. Bueno, realmente para mí eso de decir que ya se ha acabado, ojalá fuera así. Digo eso porque hay la última carta que ha dicho, que ha redactado ETA y que ha dejado a los medios, pues obviamente no lo parece. Y no solamente eso, sino que parece que no se arrepiente de nada, que culpa a España, culpa a Francia, parece que incluso culpa a algunas víctimas de lo sucedido y que ellos son las víctimas de una supuesta guerra. Aquí no hay ninguna guerra, aquí hay un grupo terrorista con conexiones con la mafia italiana, con conexiones con el narcotráfico en Venezuela, con conexiones con el narcotráfico en Colombia. Las FARC. O sea, que no es poca broma, que no es baladí de lo que ha estado haciendo y hace ETA. En este caso también luego ha dicho que seguía con presencia en las instituciones. Pues bueno, obviamente lo que tiene que hacer ETA es disolverse, entregar todas las armas, entregarse a aquellos que son culpables y que hay, recordemos, más de 300 casos por resolver relacionados con asesinatos de ETA, y todo eso no puede quedar libre. Aquí hay que pagar un precio delante de la justicia por todo lo que se ha hecho, pedir perdón a las víctimas y obviamente disolverse completamente como banda criminal que es. No lo digo yo, también lo dicen sentencias de la Unión Europea. Es decir, que aquí no hay medias tintas, ni no hay unos buenos o qué pena, o no. O sea, aquí hay que pagar esas penas, pagar esos crímenes, disolverse y pedir perdón. Es la opinión de Sergio Gradezo, de Ciudadanos, y pedir perdón, eso es muy importante, porque la banda terrorista no ha pedido perdón. Ha pedido perdón, sí, a las víctimas que pasaban por allí, pero no a las que, palabras de la banda terrorista, tuvieran algún tipo de implicación en el conflicto. Es decir, la policía, la Guardia Civil, los militares, los concejales del PP y del PSOE, todos estos, a estos no se les pide perdón, porque estos tenían una parte en el conflicto. En fin, ¿qué se puede esperar? Y disculpa que añada una cosa que me parece que es muy importante recordar. Es una pena que ahora no tenga en mente la primera víctima, el nombre de la primera víctima de ETA, pero era una niña pequeña. O sea, estábamos hablando de 3 o 4 meses en San Sebastián, sí. Exacto. Entonces, obviamente, pues ya deja claro que es el tipo de terror que ha hecho esta banda criminal, que muchas veces intentan pues blanquear a algunos políticos o a alguna gente relacionada alrededor de la política, que no, sinceramente, si una banda lo primero que hace es matar a una niña de meses, pues obviamente todos los comentarios yo creo que ya quedan absolutamente claros. Ahora te voy a dar la oportunidad, vamos a cambiar de tercio, esto es lo que decía la alcaldesa, tu alcaldesa, mi alcaldesa, tanto que también es madrileño de adopción, somos los dos madrileños de adopción. Eso es lo que decía la alcaldesa sobre la banda terrorista ETA. Otro miembro del gobierno local, se llama Romy Arce, te voy a dar la oportunidad que nos expliques quién es, qué hizo, a raíz de estas declaraciones que vamos a ver. En este caso es del señor Almeida, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que dice que ve triste que Arce declare por injurias contra la policía. Arce, ya digo, concejal de Ahora Madrid, declaró contra la propia policía local de Madrid. ¿Por qué? Por el lío de los manteros, ¿se acuerdan? Bueno, pues vemos el vídeo y nos lo explica Sergio Gradezo. Bueno, pues lo primero, que nos produce tristeza que una concejala del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid tenga que ir a declarar como imputada por un delito de injurias y calumnias a la Policía Municipal. Lo lógico es que el equipo de gobierno apoye a la Policía Municipal y no a Romy Arce, y sin embargo yo todavía hoy no he visto ninguna manifestación de apoyo a la Policía Municipal y sé que hay varios concejales del equipo de gobierno que han acompañado a Romy Arce. Desde luego es triste para la imagen y la credibilidad institucional del Ayuntamiento de Madrid que una concejala tenga que estar imputada por un delito de injurias y calumnias. Y por otra parte, parece ser que Romy Arce no ha respondido a las preguntas de las acusaciones. Tengo que recordar que Manuela Carmena, cuando fueron imputados
Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, dijo que era la obligación de todo buen concejal responder a las preguntas que se les hiciera y, por tanto, aclarar todas las dudas que pudiera haber. Y es cierto que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer respondieron a las preguntas de la acusación del Grupo Municipal Popular. ¿Por qué no ha respondido ahora Romi Arce? ¿Por qué no ejerce de buena concejala, como dice Manuela Carmena, y trata de aclarar todas las dudas? Y, sin embargo, se acoge a su derecho a no declarar. A ver, Romi Arce, ¿quién es esta chica? ¿Por qué está declarando delante de la policía local? ¿Por qué el señor del PP se enfada? Explícalo un poco a los espectadores de Madrid y del resto de España qué está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, de nuevo con una polémica con un concejal de Ahora Madrid. Sí, pues Romi Arce es una persona que ya lleva durante 3 años como concejal en este equipo de Manuela Carmena, representa al equipo anticapitalista de Podemos relacionado con Ahora Madrid. O sea, el sector más radical, ¿no? El sector más radical de Ahora Madrid, que como saben o como intentan dar a conocer en Ahora Madrid, está formado por diferentes confluencias. Una de ellas es Podemos, otra es Izquierda Unida, otra es también, en este caso, los anticapitalistas. Y a partir de ahí, esta señora Romi Arce pues, fue elegida como concejal y pudo llegar a gobernar. En concreto, está encargada de dos distritos, el de Arganzuela y el de Usera. Ambos dos con unos graves problemas actualmente. Y eso es debido a su tipo de política que está haciendo. ¿Qué viene ahí? ¿Qué política tiene? Pues es muy agresiva contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto contra la policía municipal. Creo que el ejemplo más claro... ¿Contra su propia policía? Exacto, contra su propia policía. Es uno de los ejemplos más claros, o creo que su momento estrella ha sido cuando, en los desgraciados sucesos de Lavapiés, que si recordamos rápidamente, pues básicamente había unas carreras por unos manteros y resultó que un mantero que no estaba en ese momento falleció, pero sí que era mantero, y falleció de causas naturales porque tenía un problema en el corazón genético. Le dio un infarto al pobre hombre y se murió. Y se murió. Y bueno, y relacionaron esta muerte fortuita con unas carreras que había en ese momento de manteros, y bueno, pues obviamente se formó bastante revuelo porque concretamente varios concejales, en este caso quien lo lideró fue Romi Arce, pues culpó a la policía de la muerte de este mantero. No solamente culpa a la policía municipal, sino que también declara y habla de instituciones públicas xenófobas y racistas. Eso dijo literalmente. Literalmente. Instituciones públicas xenófobas y racistas. Que se está refiriendo a la institución pública que ella misma representa. Así es. La policía del Ayuntamiento de Madrid, del que ella es concejal. O sea, háganse ustedes un poco la idea de la locura a la que hemos llegado. Una concejal del Ayuntamiento de Madrid refiriéndose a su propia institución como xenófoba y racista. Sí, así es. Y sé que suena rarísimo, pero no solamente eso, sino que hoy se ha reafirmado. De hecho, se puede ver e invito a todo el mundo que lo haga a que vea las declaraciones que ha hecho Romi Arce a la salida de los juzgados de Plaza Castilla, donde ha declarado esta mañana, o tendría que haber declarado porque se ha acogido a su derecho a no declarar, algo que la propia alcaldesa Manuela Carmena pues estaba en contra de que eso hicieran los políticos. Según Manuela Carmena, antes de entrar en política, decía que todo político tenía que declarar y dar explicaciones por lo que estaban haciendo. No sé si recordamos, la semana pasada que estuve aquí también, decía Manuela Carmena que los jueces tenían que dar ruedas de prensa después de los... Pues bueno, ahora resulta que los políticos no tienen que dar ruedas de prensa, estos que sí, que tienen que darlas y dar explicaciones a todos, pues se acogen a este tipo de situaciones que obviamente cada uno pues, se puede acoger porque como ciudadano tiene su derecho y su legítima defensa. Pero en este caso, como siempre estamos hablando, un político no es un ciudadano a pie normal, sino que tiene unas responsabilidades mayores, y toda responsabilidad lleva una obligación, no solamente son derechos y no obligaciones, todo lo contrario. Entonces yo creo que aquí
obviamente pues el equipo de gobierno en este caso, y representado por Romy Arce, pues están yendo en contra de la institución a la cual están representando actualmente. Y no creamos que solamente Romy Arce actúa como llanero solitario, sola en el ayuntamiento sin ningún tipo de apoyo por parte de los otros concejales. No, todo lo contrario. Varios concejales de Ahora Madrid han ido a Plaza Castilla a apoyar a Romy Arce y pues a mostrar su apoyo institucional a una imputada ahora mismo por la justicia por hacer declaraciones en contra de la policía, y que 3 sindicatos de policía municipal han denunciado a su propia concejal y la han llevado a juicio, como esta mañana pasado. La propia policía local del Ayuntamiento de Madrid lleva a juicio a un miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. A mí me parece de locos. Dices, Sergio, que varios concejales de Ahora Madrid han acompañado a Romy Arce al juzgado. Varios, pero no todos. No todos. Ahora Madrid está roto. ¿Hay familias y se nota que existen diferentes familias? Sí. Hombre, una de las razones más claras por las cuales no tenemos hoy presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid es porque Ahora Madrid está dividido en diferentes facciones, y una de ellas ha dicho que no va a apoyar los presupuestos que vaya a presentar Manuela Carmena. No es porque, como quiere hacer el PSOE o decir el PSOE, que no le ha presentado nada al equipo de gobierno, no, eso es falso. El PSOE tiene esos presupuestos, el PSOE está de acuerdo con los presupuestos que Manuela Carmena ha presentado, pero el problema es que no tiene una mayoría dentro de su propio seno, Manuela Carmena. De hecho, pues le faltan bastantes concejales para llegar a aprobar el presupuesto. Recordemos que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid está formado por 57 concejales y Ahora Madrid y PSOE solo tienen la mayoría por un solo concejal. Entonces, por esa misma razón, pues cuando tienes a 6 o 7 concejales que no apoyan tus presupuestos, pues es imposible que salgan hacia adelante. Y esos concejales que se niegan a apoyar a su propia alcaldesa son habitualmente los más izquierdistas, los más radicales. Sí. A ver, ¿qué familias hay? ¿Los de Podemos apoyan a la alcaldesa? Podemos, la mayoría de la gente de Podemos apoya a la alcaldesa, pero hay otra facción que está compuesta por Ganemos, Izquierda Unida, y un nuevo partido que es una escisión de Ganemos, que se llama 129, Barrios 129, es el número de barrios que tiene la ciudad de Madrid. Básicamente, pues... ¿Estos no están con la alcaldesa? No. Todos estos 3, Ganemos, 129 e Izquierda Unida, están en contra de la alcaldesa. Digo en contra porque han votado en contra de un plan financiero que presentó el equipo de gobierno y que salió gracias al Partido Popular. Recordemos eso, o sea que bueno, se viven unas circunstancias en el municipio de Madrid que creo que son lamentables para la ciudad, pero que son buenas como representación de lo que haría Podemos si llega a la Comunidad de Madrid o al Congreso de los Diputados. Pues que cada persona, desde su padre y su madre, opina, hace lo que cree conveniente, no piensa en una ciudad, no piensa en una nación, no piensa, bueno, como para pedir que piensen, ellos piensan, pues como ha dicho Íñigo Errejón, hay que hacer asociaciones, hay que crear estructura económica para cuando perdamos el poder tener un sitio donde ir. Es que yo no me voy a teorías ni a conspiraciones que sean fuera de lugar, sino me voy a las palabras literales y a hechos empíricos que bueno, uno de verdad se le ponen los pelos como escorpias. Además esto lo tiene Sergio Lorenzo en su Twitter, retuiteado este vídeo de Errejón, donde dice que, pues que hay que ir creando estructuras económicas paralelas al poder para cuando el Podemos pierda el poder local que tiene sobre todo poder local, pues poder refugiarse económicamente aquí. Que me parece tremendo, que lo piense, pero me parece de una cara muy dura que además lo diga. En cualquier caso, Sergio, quería preguntarte sobre otra cosa que se aprobó creo que la semana pasada o la anterior, que se llama Plan San Martín o Plan Madrid Norte. Me gustaría que nos explicaras en qué consiste esto y cuál ha sido la posición de Ciudadanos. Sí, ha cambiado muchas veces de nombre, es normal que la gente se confunda porque... ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama Puerta Norte.
Puerta Norte. Sí. Plan Madrid Norte, Plan Chamartín, ahora se llama Puerta Norte. Bueno, sea como fuere, es un plan que va de... Bueno, explícalo tú. Sí, ha cambiado en diferentes momentos de nombre porque también ha cambiado lo que es el proyecto en sí. Es verdad que este proyecto llevaba encima de la mesa 25 años y ahora parece que va a salir. ¿Cuál ha sido la dificultad? Pues por un lado la financiación y por otro el tipo de extensión territorial que tenía. Concretamente estamos hablando del Paseo de la Castellana en su nudo norte, donde están actualmente situadas las famosas 4 torres de Madrid y que básicamente pues, se necesita una reestructuración urbanística en este lugar de la ciudad. Iría desde la estación de tren de Chamartín, ¿no? Sí, exacto. A partir de ahí hacia arriba. Es decir, Hasta sería arriba. extender el Paseo de la Castellana hacia arriba, pero no como carretera como No, conocemos no ahora, como, sino... no como carretera, sí como arteria principal, respetando el Paseo de la Castellana como una salida natural de Madrid, pero sí que intentando hacer pues, lo que se llamaría el downtown, como en otras ciudades anglosajonas, un centro de la ciudad, un centro financiero, que ese era el objetivo que tenía. ¿Dónde está el problema o dónde radicaba el problema? Que básicamente grandes empresas estaban financiando este proyecto. ¿Cómo lo financiaban estas grandes empresas? Con construcción de vivienda y, obviamente, hacía la reforma del resto de la estructura urbanística necesaria para el desarrollo de la ciudad. ¿Dónde radicaba su éxito? ¿Dónde estaba el punto de brillantez de este proyecto? Pues radicaba en que al ciudadano madrileño no le iba a costar ni un duro, porque iba a ser financiado mediante el desarrollo urbanístico de viviendas privadas en este caso, y que así se iba a hacer. Tanto el BVA estaba creo que detrás. BVA, creo que estaba Santander, creo que estaba también... empresas muy grandes, muy importantes, vaya. Del IBEX 35 y estaban ahí, pues ya digo, desde hace 25 años, o sea que no estamos hablando que sea un proyecto de... Y se ha aprobado por fin, ¿no? Se ha aprobado. ¿Cuál ha sido el problema en el que radica? Bueno, pues que básicamente ahora Madrid quería diferentes tipos de planes, uno de los cuales se tenía que respetar era que tenía que haber un plan urbanístico, ¿cómo lo llamaban? Feminista, o básicamente que respetara el feminismo, ¿no? Entonces eso pero como un plan... Sí, es una de las reivindicaciones que, no sé si recordáis, pero también se ha hecho un plan de análisis sobre si respetaba el feminismo, lo respetaba, por ejemplo, una obra como la de Calle 30. Sé que suena... que me lo expliquen, ¿cómo se puede respetar el feminismo en el urbanismo? Pues es una de las teorías que están intentando impulsar. No te lo puedo explicar porque no lo entiendo, por mucho que me lo han intentado explicar y por mucho que he intentado leer sobre estos aspectos, y mira que las cosas freaks me gustan leerlas y me gusta pero no has conseguido entenderlo, ¿no? Pero no he conseguido entenderlo. Sé que ellos quieren decir que según el tipo de urbanismo que tengamos, es más patriarcal que no feminista, y bueno, no entiendo bien, no entiendo cómo de verdad, técnicamente no entiendo cómo lo... No quiero que no lo entiendan ni ellos, Sergio. Bueno, muchas veces intentan... Pero una calle es una calle, y unos árboles son unos árboles, y un banco es un banco, ¿no? Sí, evidentemente. Entiendo que el feminismo tiene que estar para, si un hombre cobra más que una mujer, intentar que se igualen los sueldos, o que las tareas domésticas las hagan los hombres y las mujeres, o para que procurar que no haya de paternidad, claro, que no haya discriminación, pero oiga, un plan urbanístico que sea feminista, estamos llegando ya a una cosa que absolutamente absurda. Pues ahora no recuerdo cuál era el coste del estudio que se hizo para analizar la obra de Calle 30, pero creo, no sé si fueron 60.000 euros lo que se gastó, puede ser que me equivoque, yo creo que era más, pero creo que era alrededor de 60.000 euros simplemente estudiar si el impacto patriarcal exacto, de una obra como la de Calle 30, que sinceramente, o sea, que alguien me explique cómo unos túneles
pues pueden llevar a tener una discriminación, que realmente estamos hablando de eso. Honestamente, creo que es intentar impulsar un tipo de ideología pues que no tiene mucho sentido y que al final lo único que está haciendo es dañar la igualdad, porque creo que los que realmente estamos luchando por tener una sociedad igualitaria, creo que no vamos a por este tipo de sectarismo, porque no tiene mucho sentido. Creo que hay que poner los esfuerzos en otro tipo de causas y obviamente sí a la igualdad, no a su igualdad, que lo único que hace es desfigurar a los que realmente estamos luchando por que todos los ciudadanos, ya sea un hombre o una mujer, alto, bajo, feo, guapo, lo que sea, tenga las mismas oportunidades y pueda desarrollarse como persona. Sergio Bravezo, a ver, ¿cuál es ese Bravezo, con 2 Bs, por si quieren seguirlo, me ha dicho, ¿por qué no dices en directo que me sigan en el Twitter? Esto me lo acabo de inventar yo. Y lo de antes también. Y lo de antes también. No vayan a creérselo que lo de antes también. Sergio, un placer. Gracias. Siempre un gusto estar con Gracias por venir. Buen fin de semana. Publicidad y a la vuelta estamos, nada, los 5 minutos que restan con Patricia Tenorio. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía con nuestra compañera Patricia Tenorio. Patricia, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Hoy viene espectacular, guapísima, más de lo habitual. No sé si se han fijado en el detalle estrellado de sus orejas, esos pendientes tan bonitos, tan elegante que vienes. Madre mía, yo no sé qué me vas a pedir, Rafa. Nada, no te voy a pedir nada, simplemente al contrario, no te pido, te agradezco tu presencia hoy aquí, así de bella, pero Gracias. Además para que nos cuentes, que sé que te has preparado unos cuantos cortes. Y lo he anunciado antes, al principio del programa, que tenías unos cuantos cortes que relacionaban a Podemos, cuando aún no existía Podemos, a algunos miembros del que iba a ser el partido Podemos, con ETA. Una relación que iba... Vamos a entablarla dentro de la dimensión de la simpatía mutua. Bueno, pues admiraban a ETA como un movimiento que había hecho durante la transición española cosas interesantes. Podemos dejarlo ahí. A falta de que nos concretes tú y que nos concretes las piezas que nos has traído, Patricia. Sí, claro. Si ayer veíamos, Rafa, el anuncio de ETA, que lo dejaba, aunque ya habíamos visto más anuncios que lo dejaban más veces, dejaban las armas. Ayer parece que finalmente ese teatrillo que han hecho hoy ha sido apoyado de nuevo por Podemos. Han estado al sur de Francia en un acto en el que... ¿Han estado presentes en el teatrillo, físicamente? Eso es, sí, han estado al sur de Francia, en Cambo. Esto, Y miembros de Podemos de Euskadi han estado allí en ese acto. Bueno, no sé si la palabra apoyo es la más adecuada o quizá es aventurarnos mucho la palabra apoyo, pero bueno, al menos simpatía o defensa. Eso que lo juzguen los espectadores, pero vamos, si tú estás allí, entiendo que para oponerte no estás. Yo entiendo que será más para dar apoyo a lo que están haciendo, pero en fin, eso que cada uno juzgue. Eso es, y no es la primera vez, Rafa, como bien decías, que desde mucho antes que Podemos como formación resurgiera y levantara a un sector de la población, ya en muchos medios de comunicación. De hecho ellos tenían uno propio en YouTube, bueno, y luego Hispan TV, en más televisiones, aquí han estado muchos, pues ya hacían no propaganda, pero sí algo de defensa, algo de simpatía por la banda terrorista ETA, no, por supuesto, por apoyar ningún tipo de acto vandálico, ni terrorismo, ni atentado, ni mucho menos, sino como defensa de los luchadores que han sido en la transición española. No sé qué es lo que vas a pensar tú, que van a pensar los espectadores, pero vamos a ver primero, porque Pablo Iglesias estuvo en una herricotaberna, no sé si sabes lo que es, una herricotaberna. Sí, eso en euskera significa literalmente la taberna del pueblo. Herriko es pueblo, herri batasuna es pueblo vasco, pues herricotaberna es la taberna del pueblo y suelen ser los locales donde se reúne el mundo abertzale. Allí estuvo Pablo Iglesias, efectivamente, y creo que es el vídeo el que yo hacía antes en relación. Cuando Pablo Iglesias hablaba sobre el fenómeno de ETA durante la transición. ¿Me equivoco? No, eso es. Hablaba sobre eso y además era un acto que realizaban en esa herricotaberna, estaba acompañado por miembros de Amaiur y él se encontraba, como dice, a gusto, feliz, hablaba de la izquierda abertzale, con una soltura, con
unos términos que mejor vamos a escuchar y luego analizamos. La Constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas, sino que de alguna manera mantiene una serie de poderes que de una forma muy lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual, permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española por muchas cosas que diga la legalidad española. La legalidad española, que hay que... Eso es, dice que hay muchos derechos que actualmente no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española. Sí, que le debemos, en realidad, por haber agitado el árbol de la democracia española a ETA, le debemos algunas cosas, sí, le debemos 860 muertos. Eso era junio de 2013. Antes de la existencia de Podemos. Eso es, y si nos vamos unos meses antes, enero de 2013, hablábamos de Hispan TV, del programa en concreto For Apache, dirigido por Pablo Iglesias, en el que también en multitud de ocasiones han hecho referencia a esta banda terrorista, y en el que un día, como muchos, estuvo Juan Carlos Monedero, que ya sabemos que es el cabecilla, el creador de la formación Podemos como tal, y también hizo referencia a Podemos y más impactante aún de lo que ha dicho antes Pablo Iglesias, lo vemos. Claro, cuando uno piensa que en el País Vasco la represión ha tenido un espacio muy alto, uno puede a lo mejor empezar a entender la violencia de ETA. La lucha armada de alguna manera va a ser leída en el País Vasco, pero también en el resto del Estado y en el ámbito internacional en virtud de a quien mates. Y eso nos lleva a una moraleja complicada, ¿no? ¿A quién es moral ejecutar? ¿A un torturador? ¿A un capitán general? ¿A un guardia civil? ¿A un periodista? ¿A un político? ¿A quien le toque? Con el caso de Hipercor como un punto de inflexión donde le resulta muy difícil a cualquier persona de izquierda seguir apoyando a ETA. Ha dicho Juan Carlos Monedero, cuando piensas en el alto lugar, el alto espacio que ha ocupado la represión en el País Vasco, se puede llegar a entender la violencia de ETA. ¿Está justificando Monedero acaso la violencia de esta banda? ¿Ha dicho literalmente se puede llegar a justificar? Se puede llegar a entender la violencia de ETA. Bueno, aparte desde un punto de vista moral, a mí me parece una canallada, me parece ser un miserable lo que acaba de decir, desde un punto de vista moral y ético y político. Pero es que incluso desde un punto de vista legal yo creo que hasta puede ser. Repite, si eres tan amable, sí. Patri, ¿qué ha dicho exactamente? Cuando piensas en el País Vasco y descubres el alto lugar que ha ocupado la represión en el País Vasco, puedes llegar a entender la violencia de ETA. Es que yo incluso creo que desde un punto de vista legal se puede sacar tajada de esas declaraciones. Se puede llegar a entender la violencia de ETA. Es decir, pues se puede llegar a entender que a un tipo le desarrajen un tiro en la cabeza, le vuelen la tapa de los sesos. Simplemente porque hay represión en el País Vasco. Claro, porque el día anterior un guardia civil ha requisado 2 kilos o 25 kilos de cloratita. ¿Es lo que estás queriendo decir, Monedero? Porque si lo que estás queriendo decir es eso, es que eres un miserable. Y alguien debería llevarte a los tribunales por las salvajadas que has dicho. Yo este vídeo, Patri, te reconozco que no lo conocía. Y me parece una barbaridad. No, desde luego. Y es muy importante saber, ahora que ETA finalmente se ha consumido, que la hemos derrotado y que no ha conseguido ninguno de sus objetivos políticos, es muy importante dejar claro quién estuvo siempre contra ETA, quién puso los muertos, y luego esta gentecilla, en la que Patricia Tenorio nos ha traído los vídeos, dónde estaban situados. Y es que además incluso, Rafa, vimos en marzo de 2016, creo que fue, si no me equivoco, cuando salió Otegi de la cárcel, el tuit que puso Pablo Iglesias en el que decía que se alegraba de que no estuviera el señor Otegi en prisión porque no debe haber nadie en la cárcel por sus pensamientos, por su ideología. Pues sí, me acuerdo. Porque además esto Podemos ya existía, es decir, en ese momento ya Podemos ya era una formación política. Era un personaje público con un cargo político y se permitió el lujo de hacer esta declaración, de poner ese pensamiento que si lo piensas, no lo pongas. Sí, porque actúa contra tus propios intereses, porque una cosa eres tú, que estás absolutamente envenenado por las cosas que te han metido en la cabeza en esa universidad, y otra cosa es la gente que te vota, que el español de a pie, sea de Vallecas o sea del barrio Salamanca, ha padecido igualmente el terrorismo, porque seguramente si es madrileño
porque la mayoría de los crímenes se cometieron en Madrid, también en el País Vasco, pues conoce de algún atentado, o si no lo ha sufrido, lo ha tenido cerca, o de algún primo que tuvo, en fin. Vamos a cambiar de tercio, nos queda muy poquito tiempo, Patri, a una cosa mucho más simpática. Divertida, así. Exactamente. Vamos a ir a publicidad, luego después de la publicidad estaremos con Rocío Manzaneque, con el cine, pero antes de ir a publicidad vamos a ver un vídeo sobre qué. Pues Rafa, es que esta noche no se pueden perder todos los espectadores, a las 10 de la noche en esta casa de Intereconomía Televisión, 6 mujeres sin piedad, como todos los viernes. Porque hoy tenemos, 22 horas. A las 22 tenemos ¿A quién? A un invitado que estuvo en la primera fila, en la primera línea de la política catalana en el Partido Naranja, que es Ciudadanos. Hablamos de Jordi Cañas, un habitual de esta casa, y que esta noche se atreve a sentarse en ese ruedo de 6 mujeres. Una de esas 6 mujeres eras tú. Sí, 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 claro. Y además, a las 22 horas, Jordi Cañas en 6 mujeres, después del informativo de Intereconomía. 22 horas, no se lo pierdan. En Jordi Cañas, entre esas 6 mujeres sin piedad, estará Patricia Y hablaremos Tenorio. de mucho. Y más con toda la polémica catalana que hay, ese desafío separatista, pues le preguntamos por todo, por todo, Rafa. No se lo pierdan, a las 22 horas, ya saben. Nos esperamos. Intereconomía. Vamos a publicidad. Bueno, primero vamos a ver ese vídeo, ese adelanto de lo que van a ver esta noche a las 10 de la noche. Publicidad, Rocío Manzaneque, informativo, y ya saben, a las 10, dentro de exactamente 2 horas, ese programa, 6 mujeres sin piedad, Jordi Cañas. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Este viernes a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad con Jordi Cañas. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta con Rocío Manzaneque, que toca, pues ya saben ustedes, como todos los viernes toca... Aquí estoy. El cine con Rocío Manzaneque, que nos va a hablar de los estrenos de hoy, de qué películas pueden ir a ver al cine a partir de hoy viernes. Y si nos da tiempo, al final comentaremos alguna película que sigue, por supuesto, en las carteleras, que ha visto Rocío y que nos va a recomendar. He seleccionado porque la semana pasada no estuve aquí presente, justo en el momento más crítico antes del puente. O sea que, bueno, como todavía estamos aquí en este, bueno, puente para Madrid, como estamos en este momento tan cinematográfico, con tantas películas, pues he hecho una selección de lo que podemos ver este fin de semana y lo que podemos ver ya en el cine si queremos ir hoy mismo, mañana, pasado, cuando sea necesario. Vamos, que ya está todo estrenado. Venga. Así que vamos allá, con la primera película que se estrena hoy viernes, que se llama 12 valientes. Y es una película bélica, una película de estas que exaltan el sentimiento norteamericano, estadounidense, que sucede después del atentado en las Torres Gemelas en el 11S. Se crea un grupo, es una historia que no se conoce mucho, se crea un grupo de fuerzas especiales que se dirigen a Afganistán, formadas por 12 valientes, de ahí el título de la película, para contactar con un general afgano y unir fuerzas entre el ejército estadounidense y los afganos para derrotar a los talibanes que estaban prestando apoyo a Al-Qaeda. Se trata de una película protagonizada por Chris Hemsworth y por su mujer, Elsa Pataky, que nosotros aquí la conocemos muy bien en España. Es una película en la que trabajan ellos dos, que ya solo por eso también merece la pena verlos, ¿no? Cómo trabajan juntos como pareja en la vida real, y que además es una película patriótica que exalta, como ya he dicho, esos sentimientos norteamericanos que tanto les gusta, ¿no? De exaltar y contar esta historia que no se conoce mucho, ¿no? De este grupo de élite específico para derrotar a los talibanes y luego todo lo que derivó, ¿no? Estos 12 valientes parece que fue una operación de comando que antes de mandar a las tropas norteamericanas mandaron, pues eso, a 12 personas, pero creo que fue a las pocas horas del ataque, para un poco poner las bases de lo que iba a venir luego, el despliegue militar completo de los norteamericanos. Exactamente. Y parece que puede ser muy interesante. Lo que no sabía yo es que estaba protagonizada por estos dos. Sí, está protagonizada Chris Hemsworth, que le vemos también en otra película que veremos más adelante en esta sección de cine, que veremos más adelante en Los Vengadores, que hablaremos también sobre esta película, que también es una de las películas... tengo entendido que además que ha roto todos los récords de taquilla. Eso te iba a decir, una de las películas más taquilleras, que posiblemente ya va a ser la película más taquillera del año. Lo veremos, pero posiblemente lo será. ¿Te parece que veamos el tráiler de 12 valientes? Vemos primero el tráiler de 12 valientes y luego ya seguimos hablando. Venga.
¿Hoy me llevas al cole como antes? Ajá, y te iré a buscar. Papi. Acaban de estrellarse contra el World Trade Center en lo que parece un ataque terrorista. ¿Es un simulacro? No lo es. 19 hombres han atacado el país. Vosotros 12 seréis los primeros en contraatacar. ¿Cómo puedo amar a mi familia y marcharme a la guerra? Tengo 2 horas, seré muy rápido. Ni de coña, la abstinencia es la única forma de asegurarme que volverás. Eso durará una semana. Me da igual cuánto tardes, solo quiero que vuelvas. ¡4! Caminaremos por campos de minas de 100 guerras diferentes. La probabilidad de que salgamos con vida es nula. Si no atacamos, lo del World Trade Center solo será el principio. Nos uniremos a un general de la Alianza del Norte del que no sabemos nada. General, ¿a dónde nos dirigimos? A las montañas, con los caballos. ¿Alguien ha montado alguna vez? En un campamento, de pequeño. En una fiesta, pero estaba borracho. ¿Cuál es su nombre? ¡El nombre! Nos vamos a divertir. Son muchos, 50.000 talibanes y combatientes de Al-Qaeda. Estamos solos. No puedo ordenaros que hagáis esto. ¿Queréis rendiros? No dejéis de apuntarles. ¡Quietos ahí! No, Dios. Aquí no hay planes que valgan, hay que improvisar. No pienso perder a un solo hombre de este equipo. Atacamos tanques con caballos. La mejor arma de la historia es esta. Si mueres, esta es la carta que tu mujer habría querido que escribieras. Se lo prometí, voy a volver. Pues aquí la tenemos. Tiene pintón, ¿eh? Una de las apuestas fuertes de este fin de semana, que está producida, como ya hemos visto, por uno de los grandes productores de Hollywood, por Jerry Bruckheimer, que ha confiado, curiosamente, esta historia en un director bastante novato, por así decirlo, que se llama Nikolai Fuslig, que ha sido reportero de guerra, ha sido un fotógrafo de guerra, la guerra de Kosovo, y con lo cual esto quiere decir bastante sobre la intención, ¿no?, de Bruckheimer, confiando este trabajo, ¿no?, al final en alguien así, ¿no?, alguien que quiere mostrar pues esas entrañas de la guerra realmente. Y tiene, como ya hemos visto, estos elementos de western, por un lado, ¿no?, de cómo el camino es lo más importante, las relaciones entre ellos, ¿no?, entre estos 12 soldados, cada uno con sus particularidades, centrándose principalmente en el personaje de Chris Hemsworth como padre de familia que se tiene que separar de su familia, que lo único que quiere es volver realmente a ver a su mujer y a su hija, ¿no?, que los tiene en Estados Unidos, pero que aún así, con toda su valentía, sabiendo que posiblemente va a morir, se enfrenta a esta misión con otros 11 compañeros, ¿no?, que son voluntarios todos, que van a intentar salvar a su país, ¿no?, después de un ataque tan brutal como el del 11S. ¿Sobreviven? No lo puedo contar. No se puede contar porque, hombre, si no, no tiene gracia la película, ¿no? Entonces ya lo hemos visto, ¿no? Pero, como decía, eso mezcla elementos de western con elementos de la guerra moderna también, ¿no? Y es curiosa esa imagen, ¿no?, que se les ve montando a caballo, ¿no?, que parece que choca bastante, que ellos dicen caballos contra carros de combate, ¿no? Pues es una forma que tuvo el grupo de acostumbrarse también a con quién estaba trabajando y contra quién estaba combatiendo, ¿no?, que quería acercarse a los afganos, que esa era su forma de hacer las cosas, ¿no? Es muy curiosa la película, la premisa, la verdad, es bastante, como ya hemos dicho, que sobre todo va a triunfar bastante en Estados Unidos, en ese sector de la población que recuerda sobre todo el 11S, pero también a la gente más joven, ¿no?, que realmente estaba en pañales o que ni siquiera había nacido, porque tiene una narrativa esta película que se acerca mucho con esta narrativa más juvenil, ¿no?, como más didáctica casi, a este tipo de público, ¿no? Entonces al final pues eso, es un público realmente amplio para esta película y sobre todo un público más patriótico, ¿no?, que defiende su país por encima de todas las cosas. Tiene buena pinta, a mí me gustaría ir a verla, desde luego. 12 valientes. La verdad, una muy interesante. Protagonizada por Thor.
por Thor, que luego hablaremos de Thor. Seguimos con la siguiente propuesta de este fin de semana, que se llama Roman J. Israel ESQ. ¿Vale? Es un poco difícil, ¿no? A partir de ahora lo vamos a llamar Roman Israel, ¿vale? Porque es un poco difícil. Y esta es una película que, curiosamente, se estrenó en 2017 en Estados Unidos. O sea, bueno, ya Estados Unidos. sí, pero ha llovido ya. Desde entonces ya, de hecho, se puede encontrar en bastantes plataformas, ¿no? Y acaba de llegar a nuestras pantallas y está protagonizada por Denzel Washington. Mucha gente... la gente que le gusta el cine y que haya seguido la carrera de los Oscars sabrá que esta película es la que ha llevado a Denzel Washington a la nominación como mejor actor en esta pasada edición de los Oscars. Mejor actor. Sí, mejor actor, en principio por una película, Roman J. Israel ESQ, que no se había estrenado prácticamente en ningún sitio y que realmente entre la crítica pues ha pasado sin pena ni gloria, todo hay que decirlo. Pero la interpretación posiblemente es que es lo mejor de esta película, ¿no? Que cuenta la historia de un abogado idealista, un abogado muy excéntrico, que defiende mucho sus ideales, unos ideales posiblemente anclados al pasado, todo ello metido en un sistema corrupto de justicia de Los Ángeles, ¿no? de California, el sistema judicial californiano. Se centra en la historia de este abogado, que al final lo que se convierte es en un activista por los derechos de la población negra, por los derechos civiles, ¿no? Todo desde el sistema judicial de Estados Unidos y desde ese punto de vista idealista, ¿no? Por así decirlo, de la realidad, a pesar de que choque posiblemente con todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Esta interpretación del personaje, porque todos los personajes de Denzel Washington siempre han tenido como un elemento en común, pero este principalmente hace que veamos a Denzel Washington de otra forma totalmente diferente, ¿no? Por esa interpretación tan personal que le ha dado. Ya, pues estoy deseando ver el tráiler. Pues vamos a verlo. Venga. Mi cliente no estaba bajo arresto y se le prohibió usar el baño. Eso constituye una violación de los derechos civiles. Espere para abordarlo en el juicio. Oh, me gustaría abordarlo ahora, solo digo que... Señor Israel, le procesaré por desacato si persiste con este tema. Me pide que obedezca una decisión judicial errónea y me conmina a esperar. La experiencia me dice... Muy bien, imputado por desacato. Este bufete es deficitario desde hace años. ¿Me despides? Fuiste una figura clave del activismo. Eres todo un modelo a seguir. Estoy cansado de hacer lo imposible por gente ingrata. Tienes que ganarte la vida. Cuídate mucho. Eso hago. Si supiera dónde se esconde CJ, ¿qué valor tendría? Mucho. Todo lo que hablemos será confidencial. Sé dónde está el que lo hizo. Quiero la recompensa en metálico. El mundo está lleno de cosas maravillosas. ¿Qué le parece? ¿Cuándo me puedo mudar? Sé de algo que te atañe a través de una fuente fiable. Tú sabías dónde me escondía. ¡Guardia! Cuando quiera, puedo ir a por ti. ¡Guardia! Roman, has infringido la ley. Esa gente es peligrosa. No puedes desentenderte como si nada. No lo hago. Puedo ponerle fin. Todos valemos mucho más que lo peor que hayamos hecho. Así que aquí tenemos a Denzel Washington de nuevo en acción con un personaje, como ya hemos visto, bastante excéntrico, ¿no? Y que esa interpretación, como ya hemos dicho, le valió la nominación al Oscar y posiblemente es lo mejor de la película, ¿no? Se está saliendo de todos sus registros más habituales y se convierte pues, en un personaje que es muy obsesivo, muy repetitivo, que tiene mucha dualidad, ¿no? En lo que quiere ser una persona pues, que está siempre a la moda, pero sin embargo es pobre, no tiene dinero, ¿no? para vestirse, y aún así defiende a capa y espada todo lo que él cree, a pesar de que todo el sistema judicial a su alrededor le dicta lo contrario, ¿no? Está dirigida por el director de Nightcrawler, a ver si lo digo bien, que es una película que hace un par de años protagonizó Jake Gyllenhaal y que triunfó. A mí me gustó muchísimo, la verdad, por era un relato descarnado, ¿no? de la profesión del periodista que no tiene ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Y de cómo él iba provocando las
situaciones, ¿no? para llevarse las exclusivas a través de las fotografías, ¿no? que hacía. El director en esta ocasión se mete por otros derroteros, ¿no? pero siempre utiliza, bueno, el director, que no he dicho el nombre, es Dan Gilroy, utiliza siempre un tipo de personaje con el que no empatizas, pero sin embargo tiene un magnetismo muy importante, ¿no? Y en este caso también sucede en esta película de nombre tan difícil, Roman J. Israel Esquiu. Oye, ¿y qué cosas tan raras? ¿Por qué, Rocío, esta película no, en fin, lleva medio año sin estrenarse en España, cuando sí que se estrenó en Estados Unidos? Pues la verdad... Cosas de productoras. Sí, cosas de productoras y... Como la famosa Manolete, que nunca la vimos en España. Bueno, en España y creo que en ningún lugar, sí, ¿no? Pues porque no se confía lo suficiente en que la película vaya a estar bien en taquilla, problemas en la distribución... No se sabe. De todas formas, esta película tampoco se ha estrenado a un nivel masivo, tampoco en Estados Unidos. Al final es un público muy reducido, entonces en ese sentido ya como que se va mirando un poco la fecha, ¿no? en la que se puede estrenar en España, porque tampoco es una película que vaya a verla todos los públicos, ¿no? Pero bueno, no así como otras películas que tenemos aquí preparadas, que ya sí nos volvemos a lo que ya está en taquilla, que no se estrena hoy, sino que ya se estrenó la semana pasada, y hablamos en primer lugar de Noche de Juegos, protagonizada por Rachel McAdams y Jason Bateman, y que cuenta una historia bastante divertida. Es una comedia muy divertida, esta comedia que está siendo muy bien recibida por parte de la crítica y del público, y que cuenta como un grupo de amigos, bueno, es una pareja que es muy competitiva, ¿no? Les encantan los juegos de azar y los juegos de mesa, ¿no? Y se reúne con su grupo de amigos para, pues, jugar, ¿no? Todos los sábados o todos los viernes jugar a estos juegos de mesa. Todo se complica cuando deciden descubrir un asesinato, ¿no? Y eso lo convierten en un juego. Es una comedia disparatada que tiene esos tintes de thriller y que ellos mismos han convertido en un juego algo que a priori no parece serlo, ¿no? Y tiene esa comedia negra... Muy Alex de la Iglesia, ¿no? Sí, tiene esa comedia negra que aún así funciona muy bien y que no ofende a nadie, ¿no? Tenemos un tráiler para que veas un poquito de lo que estoy hablando. Sí, Noche de Juegos. Quedan 2 equipos. Esta vale doble. ¿Cómo se llamaba el Teletubby morado? Tinky Winky. Habéis acertado los 2. Siempre llevaba un... bolsito rojo. Max es muy competitivo, como yo. Por eso me enamoré de él. Muy fácil. Fue el increíble Hulk. Eric Bana. Otro. Marráfalo. Otro. Luz Ferriño. Las 2 caras de la verdad. Richard Gere nunca ha hecho de Hulk. ¡Tiempo! ¡Por Dios, Ed Norton! ¡Oh, sí, claro! ¿Qué tal si lo repetimos en mi casa la semana que viene? Va a ser una noche de juegos memorable. Ay, madre. Hoy vamos a llevar la noche de juegos a otro nivel. No necesitamos ni tablero ni fichas. Ni tampoco que seas tan grosero, ¿vale? Van a secuestrar a alguien de esta habitación. Oh, una fiesta rollo Cluedo. ¿Qué dices? La persona que encuentre a la víctima ganará el gran premio. Las llaves de un Stingray. ¿Solo las llaves? No, Ryan, todo el coche. ¡Oh, sí! Os deseo mucha suerte esta noche. Adiós. Pásame esas cerillas. Voy a quemar esta puerta. ¿Sabes que estamos encerrados en una habitación sin ventanas? ¿Por qué haces que mi idea suene estúpida? No sabréis qué es real ni qué es falso. ¿Esta pistola es de verdad? No, Annie. ¡Oh, No. ¡Dios mío, te he disparado! ¿Qué con...? Siempre me ha gustado la camaradería. Pues Tiene pinta divertida, ¿eh? Noche de Juegos, sí, una película, la verdad, disparatada, que precisamente utiliza esa comedia de enredo, ¿no? Esa comedia de disparates para sacar adelante la película, que la verdad es que es muy entretenida y que no tiene más pretensión que la de hacer reír a la gente, ¿no? Al final, resolviendo un asesinato, y como estos adultos, que son un poco Peter Pan, consiguen resolverlo, ¿no? Que la verdad es que es una figura bastante de moda, ¿no? La del adulto Peter Pan que no consigue crecer, ¿no? Y que se toma la vida todo como Tiene un que juego. ser divertidísima, desde luego. Sí. Y ya pasamos... A la película seguramente más taquillera de la historia, he leído. Efectivamente, hemos dejado la película más taquillera para el final de esta sección y hablamos de Los Vengadores, Infinity War.
película protagonizada, entre otros, por Chris Hemsworth, del cual hemos hablado hace un ratito. ¿De verdad será para tanto, Rocío, esto? Pues a mí me ha encantado. ¿Sí? Bueno, yo tengo que decir que a mí me gusta mucho Marvel. A mí me gusta todo el cine de superhéroes, principalmente Marvel, y es una película que lleva ya muchos años en producción y lleva muchos años acostumbrándonos a ello, ¿no? Y todas las películas de Marvel han llevado a este punto, ¿no? A esta guerra del infinito, ¿no? Que es el título, ¿no? En este caso, por fin ha llegado el malo malísimo que nos llevaban anunciando, porque siempre ha habido malos, ¿no? En todas las películas de superhéroes, lógicamente, pero siempre había un malo superior que es el que estaba manejándolo todo, ¿no? Y por fin ha llegado ese malo, que se llama Thanos, que es un titán en busca de las llamadas gemas del infinito, que están repartidas por todo el universo, y que si él las consigue se hará con el poder inmenso de poder hacer lo que le dé la gana, básicamente. Y lo que él quiere hacer es destruir la mitad del universo y dejar la otra mitad viva, para conseguir una especie de equilibrio del universo, ¿no? Porque considera que está superpoblado. Eso igual también nos daría para otro capítulo aparte, para debatir en otro capítulo aparte. Él considera que está superpoblada la Tierra y otros planetas, digamos, y lo que consigue con las gemas del infinito, lo que quiere hacer es borrar de un plumazo toda esa humanidad o todos esos seres y dejar solo la mitad, ¿no? Para lograr un equilibrio. Ahí en esas ganas que él tiene de hacer eso, se encuentra con nuestro grupo de héroes, que están todos, prácticamente todos los superhéroes de Marvel están en esta película tan ambiciosa, que ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto dinero realizar, y que tanto gusta a los fans de Marvel. A ver, estoy deseando ver el tráiler. Surgió una idea. Reunir a un grupo de personas excepcionales. Para ver si podíamos convertirnos en algo más. Y cuando nos necesitaran, poder librar las batallas. Que ellos jamás podrían. Tiempo, sabréis lo que es perder. Sentir desesperadamente que tenéis razón y fracasar igualmente. Temedlo. Huid de él. Aún así el destino llega. Evacuad la ciudad. Activad todas las defensas. Y traedle a este hombre un escudo. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... Esto sí que me hace sonreír. ¿Quién demonios sois vosotros? Aquí está la película, aquí está el tráiler, un tráiler espectacular también. Espectacular, absolutamente. También hay que decirlo. De esta película que, como he dicho, lleva ya muchísimo tiempo siendo pensada por los hermanos Anthony y Joe Russo.
que llega a nuestras pantallas dispuesta a arrasar prácticamente y a llevárselo todo por delante como si fuera el propio Thanos, ¿no? O sea, es una película que se espera que recaude, que bata récords, ¿no?, de recaudación, precisamente porque lleva muchísimo tiempo siendo anunciada, ¿no?, de forma sutil al principio, en todas las películas del universo de Marvel, ¿no?, porque para todos los que no lo sepan, todas las películas están interconectadas, incluso las series también, ¿no?, de Marvel. Todo está interconectado entre sí y a pesar de que todo tiene historias por separado, siempre guardan la conexión de las gemas del infinito, ¿no? Y hay personajes pues que pasan de una película a otra, que se comparten, ¿no? Y en este caso pues todos esos personajes confluyen en esta película que es, por así decirlo, la primera parte de lo que vendrá después, ¿no? El año que viene sigue la Guerra del Infinito, con un nombre que todavía Marvel no ha anunciado, pero que se espera un desenlace de esta trama, ¿no?, de este cúmulo, ¿no?, de superhéroes que se queda más o menos a la mitad, ¿no? Es una película que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Tú recomiendas, ¿no? Yo recomiendo muchísimo, te tiene que gustar, es cierto, este tipo de cine, el cine de superhéroes, y estar más o menos al corriente, más o menos haber visto, no hace falta verlas todas, pero sí más o menos ¿Cómo va la trama? ¿Cómo funciona? Sí, por lo menos conocer quién es el Doctor Extraño, ¿no? Porque imagino que Iron Man, Hulk, Capitán América, todo el mundo más o menos sabe quiénes son, pero hay otros más nuevos que hay que conocer para saber llevar más o menos el hilo, ¿no?, de esta película. Aún así, no tiene, como todas las películas de superhéroes, tampoco hay que tener un máster en esto. Te quiero decir, se puede seguir con bastante facilidad. Lo único que es cierto que hay muchos nombres y bueno, es lo un suyo poco sería confuso. haber visto algunas anteriores, Más pero o vamos, menos. que se puede Exacto. comprender por sí misma, ¿no? Exacto, sí, hombre, se puede comprender porque ellos te lo explican muy bien, ¿no? Lo que son las gemas del infinito, que como hemos dicho, pues son como unas gemas, ¿no? Unas piedras que cada una tiene un poder en particular, ¿no? Y que el propietario, el que tenga todas esas gemas, que ya hemos ido viendo, como he dicho, en otras películas, ¿no? En películas de Thor, hemos ido viendo estas gemas, ¿no? En los Guardianes de la Galaxia me parece que también consigue, cuando el portador las consigue todas, tiene un poder tan asombroso para hacer lo que le dé la gana, y en este caso Thanos, el malo que ya hemos visto ahí, lo que quiere hacer pues es esa barbaridad genocida. Exactamente. Un poco como las bolas de dragón, ¿no? Sí, algo parecido. Al final todo lleva más o menos al mismo lugar. Bueno, pues Rocío, con esto vamos a acabar. Recordemos que tenemos disponibles en el cine, en sus carteleras, esta película de Los Vengadores, Guerra Infinita. También tenemos la de Noche de Juegos, que a mí me ha parecido súper divertida. Sí. La de 12 Valientes. 12 Valientes. Que yo es la que vería, de todas las que nos has presentado, yo es la que vería. Claro. Me interesa muchísimo porque además es una historia real. Sí. Y luego esta de Denzel Washington, que Roman J. Israel ESQ. Te he dejado que la presentes tú porque... Ahí la tenemos, ahí también me ha costado un poco al principio. Que Rocío, mil gracias. Muchas gracias. Como siempre, como todos los viernes, en Rocío Manzaneque, lo mejor del cine y lo que pueden ver ustedes a partir de hoy, de esta misma tarde, en sus carteleras. Buen fin de semana.